Capítulo 41. Blake se tapó los oídos mientras el grupo caminaba hacia las ruinas de Kuroyuri. Los incesantes chirridos del Nukelave rechinaban en su sensible oído. Supongo que sabe que estamos aquí, murmuró Nora. Bien, gruñó Mordred. Clarent irrumpió en su mano en una lluvia de chispas carmesí. Hasta un monstruo debería ver el rostro de su verdugo. Ambas chicas se habían apeado de Ren y San. Nora se había recuperado lo suficiente para moverse y Mordred se estaba preparando para la pelea. Les habían dado a Ruby y a los demás la señal de que todo estaba despejado en cuanto bajaron de la montaña, así que, con un poco de suerte, Jaune llegaría pronto para suministrar energía a su sirviente. Genial, pero tiene que ser tan fuerte, se quejó San, tapándose los oídos con las manos. Se giró hacia Ren. Lo hace a menudo. ¿Es algún tipo de ataque especial? Ren. Los puños de Ren se cerraron sobre las empuñaduras de su flor de tormenta, y sus ojos rosados, normalmente tranquilos, se entrecerraron con furia alienígena. Su cuerpo se estremeció al acercarse a la plaza del pueblo. Ren, murmuró Nora. Intentó poner una mano consoladora en el hombro de su compañero, pero él la apartó con la concentración. Blake vio que Mordred entrecerraba los ojos. Por suerte, la fauna felina alcanzó primero al ninja. Lo agarró del costado antes de que pudiera abalanzarse. Oye. Cálmate. Ren intentó abrirse paso entre ella. Estoy tranquilo. No. No lo estás, gruñó Blake. Estás enfadado. No pasa nada. Tienes todo el derecho a estarlo. Esa cosa, ese monstruo, mató a tus padres. Merece morir. Morirá. Pero esto no servirá de nada, ella apoyó las manos en sus hombros. Escúchame, el mayor experto mundial en arriesgarse. Si te metes en esto dejándote llevar por las emociones, cometeremos un error y eso podría costárnoslo todo. Ren respiró hondo. Cerró los ojos. Su mente seguramente daba vueltas en su interior. Nora se acercó por detrás y lo agarró del hombro, esta vez asegurándose de que no pudiera soltarse. Lo obligó a mirarla de frente, y cuando abrió los ojos, la vio sonreír. Ren suspiró. No, no quiero perder a nadie más. No lo harás, prometió San, dándole una palmadita en la espalda a su amigo. Podemos con esto. Pero si no estás seguro, podemos esperar a que lleguen los demás. Esto no va a desaparecer. No hace falta, declaró Mordred. Puedo con un solo Grim. Se acabará en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ves a Ren? Nora le apretó el hombro. No hay de qué preocuparse. Ren abrió los puños, pero no sonrió. Gracias, Saber. Pero si es posible, quiero ser yo quien lo mate. Lo necesito. Nora frunció el ceño, al igual que Blake. Sabían que el combate no era algo que se pudiera planear, ni reclamar ni nada por el estilo. Dejar que un rencor personal limitara la forma de derrotar a un enemigo era una completa estupidez. Sorprendentemente, Mordred no lo reprendió por ello. En cambio, lo miró con solemnidad. Lo entiendo. Sé lo que es tener que ser quien haga algo. Pero no puedo prometerte nada. Ren asintió. Está bien. Lo entiendo. Bien, dijo Mordred. Vámonos. Ella, Ren y San avanzaron. Blake se movió para seguirlos cuando Nora la agarró del brazo. Gracias, dijo ella cálidamente. Blake asintió y los dos siguieron adelante. Al poco rato, el grupo llegó a la plaza del pueblo. En el centro había un árbol enorme y decrépito, digno de un verdugo, con sus ramas desplegándose como una telaraña. Al otro lado del patio, con sus enormes pezuñas hendidas intentando desesperadamente trepar una torre derruida, había una monstruosidad. Se notaba que la mayoría de los Grimm tenían cierto parecido con algún tipo de animal. Los Beowulfs con los lobos y los Deathstalkers con los escorpiones y similares. No significaba mucho, pero sí proporcionaba una sensación de familiaridad, una comprensión que facilitaba el enfrentamiento con las criaturas de la oscuridad. Esta abominación carecía de eso. Blake solo podía compararla con una horrible fusión de caballo y jinete. La parte inferior era bastante simple, pero la parte superior era demoníaca, con brazos desgarbados y con garras, y un rostro cóncavo y hueco con unas fauces rojas y abiertas. Flechas y lanzas rotas sobresalían de su lomo, recuerdos de todos aquellos que habían caído ante él en vano. Si esta era la bestia que arruinó la vida de Ren, Blake podía entender por qué podía atormentarlo en sus pesadillas. San tragó saliva. ¿Eso es todo? El Nukelave aulló hacia el cielo, su chillido infernal como astillas en los oídos de Blake. Ren frunció el ceño. Eso es todo. Mordred dio un paso adelante, con la chaqueta marrón de Jan ondeando tras ella. Perfecto. Ella crió a Clarent.
Nukelabee. Soy Mordred. Hijo y heredero de Arturo Pendragón, el rey de los caballeros. Has aterrorizado a los inocentes de estas tierras durante demasiado tiempo. Y ahora conocerás el juicio. El Nukelabee la ignoró. En cambio, mantuvo su atención en el cielo. Mordred arqueó una ceja. Dije que conocerás el juicio. ¿A quién le importa lo que sepa? Gruñó Ren. Levantó a Flor de Tormenta. Acabemos con esto. Espera. ¿Por qué no nos ataca? Protestó Blake. Miró al Grim con los ojos entrecerrados, sin que el monstruo les prestara la menor atención. ¿Por qué está aquí? ¿Qué lo alejó de su cueva? ¿Qué podría estar generando más negatividad que Ren? ¿Qué era tan poderoso que era invisible a su lado? El rugido de un motor rompió el cielo. Un toro gris sobrevoló la ciudad. El Nukelabee le aulló. ¿Un barco? Murmuró San. ¿Qué demonios hace alguien tan lejos? Mordred miró fijamente la aeronave. No me dejarán ignorar como a un simple. Sus ojos se abrieron de par en par. Mormor, ¿estás bien? Preguntó Nora. Todos regresen. Aulló el sirviente. Blake levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? Todo sucedió rapidísimo. En un instante, el Nukelabee se elevaba hacia el cielo. Al siguiente, una estela negra y roja atravesó el aire y demolió toda la torre en una explosión masiva. Blake se esforzó por mantenerse en pie mientras el torbellino del impacto los atravesaba a todos. Cuando se disipó el polvo del impacto, el Nukelabee quedó destrozado en el suelo. El jinete gimió lastimeramente al desvanecerse en la nada. De pie sobre su cadáver destrozado, se alzaba un hombre musculoso con una armadura negra como la brea, con una cola pesada que le descendía por la espalda. Grabadas en su pecho desnudo, había una plétora de runas carmesí, que brillaban sutilmente con intenciones asesinas. En su mano sostenía una lanza roja como la sangre, con púas que sobresalían de cada superficie desnuda del mango. El arma parecía jadear de excitación, y su sed de sangre irradiaba por el aire. Las rodillas de Blake se doblaron, el terror la recorrió. San y Nora se tambalearon hacia atrás. Ren estaba demasiado aturdido para hacer algo más que mirar en estado de shock. Saber, susurró Blake. ¿Qué es? Te dije que regresaras, ordenó Mordred con firmeza. Se puso de pie, protectora, frente a los demás, pero Blake vio a Clarent temblar bajo su agarre. El hombre en lo alto del Nukelabee suspiró. ¿En serio? ¿Un golpe? ¿Otra vez? La humanidad debe ser realmente patética hoy en día si esto es todo lo que se necesita para hacerlos correr y esconderse. Se giró hacia su grupo. Sus ojos carmesí se iluminaron al fijarse en Mordred. Les mostró una sonrisa deslumbrante. Supongo que eres el sirviente que presentí. A juzgar por tu arma, diría que eres el sable, ¿verdad? Mordred gruñó. Soy Saber, sí. ¿Y tú quién eres? Te sientes como un sirviente, pero estás equivocado. ¿Te equivocas? Eso sí que es grosero. Dijo el hombre con un puchero, casi juguetón. Aquí todos somos guerreros, ¿verdad, pequeña? La mirada de Mordred se entrecerró, pero no se enfureció ante la mención de su género. Eso solo hizo que Blake apretara más su control sobre Gamboge Road. Sin embargo, tienes razón. Soy un sirviente, continuó el hombre. Lancero, de hecho, por si mi hermano te lo había dicho. ¿Te atreves a mentirme en la cara? Gritó Mordred indignado. Ya me he topado con el Lancer de esta guerra, así que no te molestes en engañarme. Y ya vi a Berserker antes de que se te ocurriera. El hombre arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Ya peleaste con otros dos sirvientes? Vaya, estoy perdiendo. En fin. Al menos sé que voy a ganar. Aunque te aseguro que soy un sirviente lancero. En cuanto a mi participación en esta guerra, bueno, digamos que mi reina tiene sus métodos. Blake tragó saliva. ¿Reina? ¿Te refieres a Salem? Ah, ¿sí? ¿Sabes algo de eso? ¿Verdad, Blake? La cazadora de fauno se quedó congelada. Ella escuchó las palabras. No pudo haberlas pasado por alto. Pero la voz, ella conocía esa voz, pero eso era imposible. ¿Cómo podía estar allí? Estaba a salvo en Atlas. Blake miró lentamente hacia el tejado de uno de los edificios derruidos que rodeaban la plaza. Sus ojos se abrieron de par en par y su corazón se detuvo. El vestido era diferente, oscuro y más majestuoso, mucho más acorde con su estatus real que la chaqueta y la falda que había llevado en Beacon. Sus ojos brillaban de un amarillo enfermizo con venas negras demoníacas que latían en su rostro. Su espada, antaño una fina astilla de magnífica plata, era una pura astilla de oscuridad. Aún así, el resto estaba allí.
El cabello blanco como la nieve. El rostro afilado. La postura con el pie delantero a la distancia perfecta hacia adelante. «Weiss», susurró Blake, y el nombre resonó como un encantamiento sin aliento. Su compañera sonrió con sorna, con una mirada fría y despiadada. «¿Recuerdas mi nombre? ¿No te sorprende? ¿Y yo que pensaba que tendrías la decencia de haberlo olvidado por completo? ¿Te hemos olvidado?», preguntó Nora con cautela. «¿De qué hablas? ¿Cómo pudimos olvidarte?». «La verdad es que no tengo ni idea de quién es», intervino Mordred. «¿Podrías darme un resumen?». «Esa es Weiss. Es la cuarta integrante del equipo Ruby», explicó Sam rápidamente. «Su padre la llevó de vuelta a Atlas después de la caída de Beacon. No hemos sabido nada de ella desde entonces». Weiss resopló. «Me faltan algunos detalles, mono, pero supongo que es natural». Miró al sirviente negro que estaba abajo. «Impresionante para una bestia sarnosa, ¿no te parece, Lancer Alter?». «Sarnoso», Sam se erizó. Blake palideció. Weiss no tenía una gran opinión del fauno al principio, pero nunca fue intencionadamente racista. Y menos con alguien a quien conocía como Sam. Se burlaría de él todo el día, pero jamás insultaría a su especie. Algo estaba mal. «Weiss, ¿qué haces aquí?», preguntó Blake desesperado. «¿Quién es este tipo? ¿Qué te pasó?». «¿Qué me pasó?», rió Weiss con furia. Levantó la espada, con una marca negra en el dorso de su pálida mano. «Mi querido Blake, es una historia muy graciosa. ¿Sabes lo mucho que te aterraba que Jan se volviera un poco más sanguinario?». Un enorme glifo negro surgió en el suelo tras Lancer Alter. Un lodo oscuro brotó del sigilo y cubrió los escombros de la torre. «Tenías razón en preocuparte. Simplemente te equivocaste de compañero». Como un robot Atlas que se eleva desde un charco de metal fundido, dos espectros surgieron del barro. Una era una armadura enorme, un espíritu etéreo que, de alguna manera, mantenía en pie el acero fantasma. La otra era mucho más familiar. Finalmente, el Nukelave les gritó. Blake se estremeció cuando ella y Sam se vieron obligados a taparse los oídos. Nora levantó su martillo protectoramente. Ren se quedó parado y mirando fijamente. Sus ojos estaban vacíos. «Atrás», gritó Mordred. «Todos, atrás». Murmuró Weiss para sí misma mientras se daba un golpecito en la barbilla. «No. No. Creo que puedo hacerlo mejor». «¿No crees, Lancer?». «No tengo ninguna duda, mi señora», la animó Lancer Alter con una sonrisa segura. «Solo asegúrate de dejarme el sable a mí». «Por supuesto. Tampoco querría que un monstruo me robara mi presa». Miró a Blake con odio gélido. El brillo amarillo de sus ojos se multiplicó por 100. El glifo negro inferior reflejaba el aumento de poder. La forma fantasmal del caballero se expandió y envolvió al Nukelave. El monstruo aulló cuando la armadura se hundió en su carne oscura, fundiéndose y agitándose como hierro aún por golpear. Finalmente, la bestia emitió un último chillido y un remolino negro atravesó el aire. Mordred anuló la onda expansiva con un rayo rojo, pero eso no calmó a Blake en absoluto. Un nuevo Grim corpóreo surgió del oscuro miasma, uno más feroz y letal que cualquiera de sus componentes. Tenía la forma básica del Nukelave, con el jinete aún fusionado con el enorme caballo. Pero donde antes había carne vulnerable y lanzas destrozadas, ahora había acero negro y duro, lo suficientemente grueso como para resistir el disparo de un paladín. Las púas ramificadas de la frente de la criatura fueron reemplazadas por el intimidante yelmo del caballero. Los brazos destrozados y ágiles permanecieron sueltos y ágiles, pero las garras rancias habían desaparecido. En su lugar, enormes espadas anchas ocuparon su lugar. Antes, la bestia había sido motivo de pesadillas. Ahora, Blake no sabía si alguna vez volvería a dormir. Nora retrocedió, con Magnhild temblando en sus manos. ¿Qué? ¿Cómo? Sé fuerte, Lady Nora, la animó Mordred. No dejaré que te afecte. Podría ser muy difícil cumplir esa promesa, se burló Lancer. Sobre todo si se trata de mí. Preparó su lanza con púas. Bueno, al menos el tiempo que puedas conmigo. A tus órdenes, mi señora. Blake se giró rápidamente hacia su compañera. La chica que nunca pensó que podría ser su amiga y, sin embargo, contra todo pronóstico, se había convertido en su hermana. Weiss, por favor. Háblame. Weiss fingió pensar en sus palabras. ¿Hablar contigo? ¿Por qué haría eso? Destriparte como el animal que eres suena mucho más divertido. Arma Nukelave, elimínalos. El Grim montado rugió y Lancer Alter cargó. Ruby, destinado, fuego.
Eso era todo. Un infierno naranja sin límites que encendía un cielo oscuro. Un hombre pálido, vestido de oro, oro puro, se elevaba por los aires. En sus manos llevaba una lanza divina, digna del rey, aunque no se encontraba en su almacén. Era el arma de un dios, pero el hombre pálido la manejaba con más precisión que cualquier espíritu débil. El oro se evaporó alrededor del guerrero y la lanza estalló en su verdadera forma, una imponente alabarda negra y roja. El resplandor que irradiaba derritió la oscuridad del paisaje infernal, un segundo sol de verdad y valor. Talarlo realmente podría ser un desafío. El rey la alzó, su arma más poderosa, su segundo tesoro más preciado. Pronunció las palabras del Génesis, y el mundo se encontró con el sol. Ruby, 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 destinado, 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 gimió Ruby. Se incorporó lentamente en su saco de dormir. Estúpidos sueños mágicos. ¿Cómo voy a salvar el mundo si ni siquiera puedo dormir bien? Disculpe por eso, maestra, la consoló Archer. Se quedó de pie junto a ella, apoyado en un árbol cercano. El ciclo de la memoria no suele durar tanto, pero la mayoría de los sirvientes no tienen eones de servicio como contraguardianes que superar. Habían recibido la señal de salida del grupo de Black hacía aproximadamente una hora. Ozpin se había llevado a Jaune y al tío Crow para asegurarse de que el teletransportador estuviera listo, dejando a Ruby sola con su sirviente por primera vez desde la batalla en un Limited Bladeworks. Crow se quejó, pero Ruby le aseguró que estaría bien y que Ozpin no podía permitirse dejar las cosas al azar, o podría teletransportarlos a todos a un árbol o algo así. Probablemente sería una forma bastante vergonzosa de actuar para un equipo de aspirantes a héroes. Ruby suspiró. No. No pasa nada. No es que puedas hacer nada al respecto. Aún así, sus ojos se entrecerraron mientras pensaba. ¿Qué pasa? Preguntó Archer. Es que, no sé. Este no se parecía a los otros recuerdos que he visto, explicó Ruby. Siempre que veía algo del pasado de Archer, tenía un toque quereo, algo que lo hacía parecer más grandioso. Había sido tan épico que pensó que así era recordar la vida de un héroe. Pero esta visión, era abstracta, confusa. Tan rebosante de poder, que apenas podía comprenderla. Aparte del fuego y el oro, lo único que había podido reconocer era, Gilgamesh estaba allí, concluyó. Estaba luchando contra alguien. Alguien poderoso. Sostenía algo. No sé. Pero era poderoso. Me resultaba familiar, pero más poderoso que cualquier cosa que haya sentido antes. Archer se rascó la barbilla pensativo. ¿Dices que te resulta familiar? ¿Qué forma tan extraña de describirlo? ¿Recuerdas qué podría ser? El sirviente se encogió de hombros. No, definitivamente, no. He vivido tantas vidas que la mayoría de mis recuerdos anteriores se han desvanecido. Sé que Saber y yo derrotamos a Gilgamesh en nuestra guerra del Santo Grial, y ella fue una de las pocas personas con las que él podría decidir luchar con sus armas más poderosas, pero no recuerdo el escenario exacto. Es posible que mi propia incapacidad para recordar el evento esté afectando tu visión. Qué lástima, comentó Ruby. El ciclo de recuerdos ya era perturbador, dado el pasado de Archer, pero al menos le permitía comprender los pensamientos de su nuevo tío. Si empezaban a volverse abstractos, no aprendería nada. A menos que, así era como lo hacía la mayoría de la gente. Vaya, era como ella había progresado más con él. Tío Shirou, por favor, amo, interrumpió Archer. Agradezco el gesto, pero es mejor que siga llamándome Archer. Ruby hizo un puchero. ¿Es una cuestión de táctica o simplemente no te gusta que te llamen por tu nombre? Ambas cosas, declaró. No hay razón para dar a nuestros enemigos más información sobre mis capacidades de la que es absolutamente necesario, a pesar de lo oscura que es mi leyenda. Pero sí, no me gusta mucho recordar a ese chico. ¿Qué chico? ¿Tú? Ruby arqueó una ceja. ¿De verdad te odias tanto? Detesto al tonto que persiguió un ideal sin esperanza hasta convertirse en mí, sí, gruñó Archer. Cuanto menos tenga que recordar mi vida pasada, mejor. Ruby frunció el ceño y se puso de pie. Sus ojos plateados se encontraron con los de Archer. Vamos. Debe haber algo en tu pasado que te guste. ¿Lo has visto de cerca durante meses?, me retó. ¿Qué has visto? Era una pregunta justa. De todos los recuerdos que había presenciado del pasado de Archer, ninguno podía considerarse agradable. Entre sus masacres como contraguardián y sus ideales traicionándolo en la colina de espadas, casi todo lo que había visto y hecho había sido completamente inútil. Incluso Kiritsugu salvándolo del fuego, algo que lo impulsó toda su vida, se había agriado como el primer paso en su camino al infierno. Todos sus triunfos lo habían sido.
Todos excepto saber, declaró Ruby. En el momento en que invocaste a Arturia, cuando la viste a la luz de la luna. El momento en el que hubo asombro en los ojos de Shiroru Emiya. Quizás fue uno de los pocos recuerdos felices, pero también el más vívido. Fue el momento en que el sueño inalcanzable parecía más cercano a la realidad. Cuando el mundo se detuvo y disfrutó de la presencia de un verdadero héroe. Como prueba, Archer esbozó una sonrisa. Me parece justo. De todas las cosas terribles que me han pasado en la vida, conocer a Saber, eso, casi lo hace merecer la pena. ¿Cómo era ella? Preguntó Ruby. Probablemente similar a cómo era cuando la conociste, al menos en algunos aspectos. Era amable, centrada e implacable. Tenía un objetivo y estaba decidida a alcanzarlo, pero no parecía dejar que la consumiera. Estaba limitada por mis limitaciones como maga, pero nunca me culpó, incluso me ayudó a mejorar mis escasas habilidades. Y cuando llegó el momento, pudo hacer lo único que yo nunca pude. Soltó. Dejó que el pasado quedara enterrado y pasara a mejor en paz. Ruby sonrió. Suena tan increíble como lo fue aquí. En efecto, reflexionó Archer con alegría. En todos mis años, nunca me he topado con una heroína mejor que ella. Fue un buen momento. Por primera vez, Ruby pudo recordar su breve tiempo con Arturia y no sentir la culpa de haber sido salvada por encima de Pirra, sino admiración por el héroe que la había salvado. El rey de los caballeros, con su brillante armadura, protegiéndola en la cima de la torre del faro, firme incluso ante la aniquilación. Además, pudo ver a Archer realmente feliz, incluso si solo era por los restos de tiempos mejores. En realidad, se parecía un poco a papá cuando hablaba de mamá. Oh. La cara de Ruby se puso roja como un tomate. ¿Archer? Probablemente sea ridículo, soy muy mala interpretando las señales sociales y todo eso, pero, cuando dices que te gustaba Arturia y todo eso, no quieres decir que, te gustaba, ¿verdad? La sonrisa de Archer no se desvaneció, sino que adquirió un matiz melancólico. Siempre. Los ojos de Ruby casi se pusieron en blanco. Eso fue, si Archer tuvo algo con Arturia en otra línea de tiempo, ¿eso significaba que Jaune era su primo? Pero si Archer era la contraparte de la línea de tiempo alternativa de su madre, ¿no los convertía eso en hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la magia tuvo que hacer las cosas estúpidamente complicadas? Hola, Ruby. No soy tu hermana. Se lamentó, dándose la vuelta. Un momento después, se dio cuenta de lo que había dicho y se tapó la boca con las manos. Tenía los ojos muy abiertos y el rostro pálido de vergüenza. Jaune, que acababa de llegar, arqueó una ceja. Bueno. Me alegra saberlo. Ya tengo suficientes hermanos como para que llegue otra sorpresa. Ruby asintió con entusiasmo. Realmente quería olvidar esa conversación. A un lado, Archer rió entre dientes. ¿Necesitas algo, Ark? Ozpin dijo que ya terminó los últimos retoques del teletransportador, les informó. En cuanto termine de probarlo con la apariencia de Crow en unos minutos, nos iremos. ¡Genial!, exclamó Ruby. ¡Genial! Llegaremos pronto. Bien. Nos vemos allí. Jaune regresó a las ruinas de la cabaña. Ruby suspiró aliviada. Archer sonrió con suficiencia. ¿Sabes? Para ser sinceros, deberíamos decirle, ni se te ocurra. Ordenó Ruby, girándose hacia su sirviente. Ya tenemos bastante con esto como para convertir esto en algo sacado de los libros obscenos de Blake. Pero maestro, me pediste que no les mintiera más, no me hagas usar un sello de comando. Archer se echó a reír. Como ordene, mi señor. Guardaré silencio al respecto. Gracias. Ruby resopló. A pesar de la insistencia, no pudo evitar sonreír. Después de todo, Archer había sonreído. Sí, tenía elementos de su habitual sonrisa burlona, pero esta parecía más amable. Más parecida a la sonrisa que Jan o el tío Crow tenían cuando la molestaban. No era que Archer fuera malo, era que se estaban divirtiendo. Eran amigos. Tal vez algún día le dejaría llamarlo tío Shirou. Un día, pero hasta entonces, era hora de reunirse con sus otros amigos. Sería bueno volver a ver a Blake en persona. Ruby destinado. Weiss estaba extasiado de volver a ver a Blake. ¿En serio? ¿Qué esperaba Esmeralda que hiciera al enterarse de que su vieja amiga estaba tan cerca? ¿Que simplemente pasara de largo? Jamás. La habían dejado pudrirse. Quizás la reina resultó ser su salvadora al final, pero ni siquiera intentaron rescatarla. Por eso, los vería sufrir. El CCT está caído. ¿Cómo iban a saberlo? Deberían habernos salvado primero.
No deberían haber dejado que el Schne nos llevara. Sí, sí. La bestia negra desciende de las sombras. Ahora la reclamarán una vez más. No sería muy difícil. Lancer Alter ya se había abalanzado sobre esa patética saber, llevaba la chaqueta de Jan. Eso no acabaría bien, azotando a la rubia por todo el patio como si fuera una pelota de ping-pong. De verdad, daba risa verlo. Kuchulain ni siquiera lo intentaba y seguía tratándola como a una recién nacida. La espada de la chica a veces chispeaba con destellos de electricidad carmesí, pero Lancer fácilmente apartaba su lamentable resistencia y la mandaba a volar de nuevo. Ren, Nora y ese asqueroso mono de San no lo estaban haciendo mejor contra los Arman que la BE. Había estado considerando la fusión de los Grimm desde que empezó a pensar en la variedad de la raza. Ciertamente, se requerirían diferentes roles para las fuerzas de Salem, pero ¿por qué la reina había creado tanto a los Creepers como a los Beowulfs? Estos últimos conservaban la velocidad de los primeros y eran mucho más versátiles en combate. Entonces, ¿para qué molestarse con ambos? Quizás aburrimiento. Quizás algunas especies habían evolucionado a medida que la humanidad desarrollaba métodos más avanzados para lidiar con monstruosidades del pasado. ¿Importaba? La cuestión era que los Grimm podían evolucionar. Que ella podía hacerlos evolucionar, si así lo deseaba. Dudaba que alguna vez pudiera hacerlos lo suficientemente fuertes como para igualar a un sirviente real, sobre todo improvisando, pero aún así, el Arman que la BE barrió el patio con sus brazos de espada, derribando el delgado árbol del centro y obligando a su presa a ponerse a cubierto. El contraataque del grupo rebotó inútilmente en la nueva armadura de la bestia, e incluso las granadas de Nora resultaron ineficaces. Sí, estaba bastante satisfecha con su nueva creación. Deberíamos serlo. Es algo maravilloso. Weiss sonrió con satisfacción. Su habilidad era realmente digna de admiración. Por supuesto, su combate directo tampoco era nada del otro mundo. 4 glifos negros se materializaron en el aire a su alrededor. De cada uno emergió la espada fantasmal de un arma gigas, y a su orden, dispararon. Un poco apartado de los demás, Black esquivaba impotente la plaza, mientras el adoquín roto se convertía en polvo donde quiera que una de las espadas fantasma impactara donde antes se encontraba la cazadora. Se había visto obligada a abandonar a sus aliados o arriesgarse a ser destrozados por la descarga mientras se concentraban en el arma que la BE. Hay que reconocerle el mérito a quien lo merece, pero Black lo estaba haciendo mucho mejor de lo que la mayoría probablemente podría lograr en tales circunstancias. Emocionalmente desequilibrada y enfrentándose a una estrategia adoptada tanto por Caster como por el rey de los héroes, la ágil fauno felina había demostrado ser lo suficientemente ágil como para esquivar cualquier bombardeo, sin siquiera necesitar usar su apariencia en casi ningún momento. Tal resistencia complacía a Weiss. Después de todo, su amiga no podía sufrir si no sobrevivía. ¿Te diviertes, Blake?, preguntó con sarcasmo. ¿Este es un buen ritmo o prefieres que lo intente de verdad? Blake jadeaba con fuerza, intentando desesperadamente llegar al edificio hueco donde se encontraba Weiss. Una espada arma pasó zumbando junto a ella y explotó en una ráfaga de metralla. Weiss rió entre dientes. Entonces, a intentarlo. Chasqueó los dedos y sus 4 glifos se duplicaron a 8. Los ojos de Blake se abrieron de par en par. Weiss, por favor, esta no eres tú. Es ahora. Las espadas volaron, descendiendo como una lluvia negra. Blake no podía evitarlos a todos. El fauno felino desenvainó la vaina de Gamboy Shroud como segunda espada y saltó al cielo para enfrentarse a la descarga, introduciendo algo en el arma principal mientras volaba. ¡Qué tontería! No. Ella tiene un plan. Blake podía ser imprudente y emocional. Pero en combate, eso la hacía aún más peligrosa. De hecho, cuando las espadas impactaron, la cazadora se elevó sobre ellas, dejando solo un clon. Pero no un clon normal. No, este estaba hecho de fuego. Del polvo de fuego que ella le había dado. Cuando la descarga fantasmal golpeó, el clon explotó en una ráfaga de llamas y viento, la onda expansiva empujó a Blake muy por encima del techo de Weiss. Weiss blandió su espada y dirigió sus glifos hacia el cielo. Otra ráfaga de espadas fantasmales estalló en el aire. Entrecerró la mirada y conjuró un 9º sigilo tras ella, uno mucho más grande que los demás. Blake se abalanzó sobre la tormenta de espadas, esquivando algunas y usando clones de sombra para escapar de otras. Finalmente, aterrizó en el tejado, de rodillas y respirando con dificultad, pero viva. Weiss aplaudió burlonamente. Maravilloso, simplemente maravilloso, Blake belladona.
Estoy segura de que la señorita Godwitch te daría la máxima puntuación. Blake se puso de pie con cautela, con sus ojos dorados clavados en los de Weiss, suplicantes. Por favor. Weiss, háblame. ¿Qué te ha pasado? Creí haberte dicho que no quería hablar, gruñó ella. El glifo más grande detrás de ella aceleró su giro. Lo último que supimos es que estabas a salvo en Atlas, insistió Blake. ¿Cómo te atrapó Salem? ¿Qué te hizo? Weiss fulminó con la mirada a su excompañera. No había seguridad en Atlas. Estaba con mi familia bastarda, prisionera como una escoria impotente. Si Esmeralda no me hubiera traído ante la reina, habría permanecido débil para siempre, incapaz de alcanzar mi máximo potencial. ¿Aliándose con la madre de Grimm? Gritó Blake con incredulidad. Weiss, es malvada. Weiss puso los ojos en blanco. ¿En serio? No me había dado cuenta. Pero supongo que al tratar con un maltratador como padre y un exterrorista como compañero, uno tiende a bajar las expectativas. Claro que es malvada. Todos en el planeta lo son. Simplemente es sincera al respecto. Y ahora, yo también. El rostro de Blake se desmoronó en desesperación. No eres malvado. Eres mi amigo. Eres Weiss Schne. Weiss entrecerró los ojos. Apretó el puño y Myrtenaster se levantó para señalar acusadoramente a su enemigo. El noveno glifo explotó en una luz púrpura. Al desvanecerse, la reina lancera emergió del destello, con sus pinzas ansiosas de batalla y sangre. He evolucionado mucho más allá de los límites de un simple Schne. Ruby, destinado. Kuchulain estaba decepcionado. Aunque quizás había depositado demasiadas esperanzas. La reina no era precisamente lo que él buscaba en un amo, forzando su lealtad mediante su transformación, pero había demostrado ser bastante razonable. A pesar de los rumores que surgían en su cabeza de vez en cuando, ella confiaba en que él haría su trabajo y estaba dispuesta a dejar que lo hiciera a su manera, con toda la gloriosa batalla que eso prometía. Estar acompañada por una mujer hermosa y competente ciertamente no le hacía daño. Sin embargo, tras esa preparación inicial, el vuelo a Mistral le resultó bastante aburrido. Caster y su maestro no eran precisamente buenos conversadores, y aunque hablar con Weiss fue ciertamente agradable, el viaje carecía de satisfacción. Si esos lanceros Grimm no le hubieran proporcionado el brevísimo respiro que le brindaron, probablemente habría saltado y corrido hasta Mistral, matando a todo lo que se le presentara en el camino. Cuando sintió a saber, pensó que su suerte finalmente había mejorado. Es cierto que pantalones cortos y chaqueta marrón no eran el atuendo de combate habitual para una de las 3 clases de caballero, incluso con esa vaina azul y dorada en la cintura, pero había conocido guerreros que habían entrado en batalla desnudos y ahora llevaban los huesos de un monstruo marino muerto como armadura. No iba a juzgar un libro por su portada. Por desgracia, saber demostró ser un completo fastidio. Quizás se debía a las habilidades increíblemente mejoradas de su nueva forma, o al ilimitado prana oscuro de la reina, que le permitía luchar sin preocuparse por las limitaciones de combustible, pero no sacaba nada en claro de la batalla. Era lenta como un caracol y sus golpes bien podrían haber sido como una brisa ligera. ¿Qué va? Se lo estaba tomando con mucha calma y seguía golpeándola como a un muñeco de trapo. ¿Cómo se suponía que iba a experimentar la emoción de enfrentarse a oponentes dignos, si la clase más fuerte era aparentemente una completa presa fácil? Saber se puso de pie con dificultad tras el último golpe que le asestó, usando su espada como bastón para sostener su cuerpo debilitado. Un corte sobre su ojo derecho goteaba sangre por un lado de su rostro. Normalmente, eso le daría sed a Gaebolgo, pero incluso su lanza perforante de la carnicería podía ver lo decepcionante que era su enemiga. Menuda broma. No tenía sentido sufrir el dolor en el brazo por una oponente tan insignificante. Demonios, si no lo hubiera perdido en su transformación, simplemente la habría golpeado con la lanza púas que perfora con la muerte y listo. Kuchulain suspiró. Por favor, dime que te estás conteniendo. Porque si esto es lo mejor que tienes, nena, debes tener un fantasma noble increíble si calificaste como sable. De lo contrario, bueno, simplemente no mereces mi tiempo ni el de mi amo. Y no me gusta hacerle perder el tiempo a mi amo. Saber gruñó. Chispas rojas se cuajaron en su espada. Kuchulain sintió que el prana se acumulaba en su interior. De repente, se abalanzó sobre él, esta vez a toda velocidad. Su espada rodeó su espalda para un potente y contundente corte. Kuchulain fingió interés. Levantó perezosamente su lanza para interceptar el golpe que, para su crédito, sí requirió usar ambas manos para bloquearlo.
Aún así, no estaba a la altura de su propia fuerza, y resistió el ataque con facilidad, arrancándole la funda del cinturón y golpeándola contra su costado opuesto. Ella rebotó sobre el pavimento y finalmente aterrizó en un cráter, mientras una nube de polvo ascendente oscurecía cualquier visión de ella. ¡Qué lástima! Q resopló. Se dirigió con paso tranquilo hacia el pozo. ¿Sabes? Debería haberme dado cuenta de que algo pasaba cuando apenas percibí tu señal de prana desde la nave. Y pensar que un debilucho como él pudiera ser un saber. Arrastró su lanza por el pavimento, aplastando el frágil adoquín a su paso. A poca distancia, la nueva creación de Weiss apenas les daba tiempo a los demás niños para respirar. Al parecer, la encantadora dama había invocado a la reina lancera de antes para defenderse de su amiga gata, que de alguna manera había conseguido subirse al mismo tejado. Una sonrisa iluminó su rostro. Supongo que te libraré de tu sufrimiento y luego iré a ver si mi amo necesita algo. Sus ojos se abrieron de par en par. El prana fluyó tras él, mucho más de lo que debería haber sido posible dado el lamentable estado de sus enemigos. Se giró y vio la vaina de saber latiendo con una luz radiante. La vaina azul y dorada resplandecía con un brillo blanco imparable. Finalmente, tuvo que cubrirse los ojos al ver un último resplandor que envolvió toda la plaza. Cuando la luz se desvaneció, notó distraídamente que la batalla había cesado en todo el patio. Aunque, dadas las 5 personas que habían aparecido literalmente de la nada, comprendió el impulso, incluso tratándose de los Grimm. Todos los recién llegados rodearon la vaina, que curiosamente ahora contenía una espada, en un gran círculo. El más notable del grupo era, sin duda, el hombre moreno de cabello plateado. Vestía una chaqueta y falda carmesí sobre una armadura negra. Su prohibición, incluso después de una conmoción tan evidente, lo identificaba como guerrero. Su firma de prana lo identificaba como sirviente. A su lado había un hombre alto de cabello canoso con una camisa desaliñada. Llevaba una espada enorme atada a la espalda. Tenía una mano sobre un niño pequeño con ropa de granjero, que jadeaba pesadamente mientras se apoyaba en un bastón verde. Circuitos mágicos brillantes se desvanecían en el cuerpo del niño. Los otros dos, un niño con armadura blanca y dorada y una niña con capa roja, también despertaron gran interés. Kuchulain no solo no pudo sostener la mirada plateada de la niña, sino que en las manos de ambos niños se veían inconfundibles sellos de comando. El sirviente de la chaqueta roja lo vio. Sus ojos plateados se abrieron de par en par y empujó a la chica de la capucha detrás de él. Vaya, qué sorpresa, comentó el lancero. Preparó a Gaebolg. ¿Te unes a la lucha? La sable no está a la altura sola. El chico rubio abrió mucho los ojos. ¿Saber? ¿Qué le hiciste? Kuchulain estaba a punto de responder cuando una voz habló detrás de él. No se preocupe, maestro, el Lancer se dio la vuelta. El humo del impacto se disipó en una ráfaga de aire. La pequeña niña rubia había desaparecido. En su lugar había un caballero con una robusta armadura gris y roja, con 2 púas malignas sobresaliendo del yelmo. Saber alzó su espada, un relámpago carmesí crepitó a su alrededor, el aire rebosaba de prana. Estábamos apenas calentando. Una vez más, se abalanzó sobre él con una ráfaga de velocidad y poder. Cuando su espada impactó a Gaebolg, una enorme onda expansiva surgió del choque de las armas legendarias. Ahora lo entendía. El maestro de saber no estaba cerca, privándola del prana que necesitaba para luchar con todas sus fuerzas. Ahora que había regresado, su poder se había disparado. Kuchulain sonrió. Y con ese otro sirviente allí también, esto podría ser divertido después de todo. Capítulo 42. Teletransportarse sonaba tan increíble cuando Ozpin lo mencionó por primera vez, como una fantasía infantil sacada de un cómic. Menos ahora que Ruby estaba teniendo dificultades para retener el almuerzo. ¿En serio, no se suponía que Jaune era el que tenía problemas estomacales? ¿O solo se mareaba al volar? ¿Se había enfermado por teletransportación? ¿Existía? Bueno, a juzgar por los rayos que volaban alrededor de Mordred y ese tipo con la lanza, ¿tenía cola? No tuvieron tiempo de vomitar. Los demás estaban en apuros. Miró rápidamente a su alrededor. Archer estaba de pie entre ella y el lancero, sujetándola con el brazo para protegerla. Jaune estaba justo a su lado, observando también el campo de batalla, aunque su mirada estaba visiblemente fija en Mordred. El tío Crow intentaba ayudar al exhausto Ozpin a ponerse de pie.
Ren, Nora y San se detuvieron a mirarlos boquiabiertos, pero no tuvieron tiempo de decir nada antes de tener que volver a esquivarlos, un Grimm realmente aterrador que probablemente sería un invitado en sus pesadillas durante las próximas semanas. Los tres hacían todo lo posible, pero fuera lo que fuese ese monstruo, su armadura era demasiado gruesa para perforarlo, y sus brazos afilados giraban como molinos de viento. Bueno, molinos de viento de la muerte. Sus amigos necesitaban ayuda. ¿Pero dónde estaba Blake? Bueno, los ojos plateados de Ruby se abrieron como platos. Se giró hacia el origen de la voz, rezando para no estar imaginándola. Ella fue recompensada con una familiar sonrisa helada. Weiss estuvo aquí. Su compañera también. Fue increíble. Tenían al tercer cuarto del equipo reunido de nuevo. Rayos. Ya estaba con Blake en esa azotea abandonada, y un enorme Grimm justo detrás de ella. Weiss. ¡Cuidado! Rosa creciente desplegada. Kichun. Una luz plateada tiñó su visión y se infundió con la hoja de su guadaña. Arquero. Ayuda a saber. Gritó mientras pasaba corriendo junto a su sirviente. Maestro, espere. No tenía tiempo para escucharlo. Juntos, él y Mordred probablemente podrían encargarse del otro sirviente, pues ¿qué otra cosa podría haberle hecho eso al caballero de la traición? Sin importar lo fuerte que fuera. Jaune y Crow podrían apoyar a los demás en su lucha. 5 cazadores deberían ser suficientes para cualquier Grimm, excepto ese dragón de la caída. Pero necesitaba salvar a su equipo. Weiss estaba en peligro, y Blake poco después. Sabía que no podía salvar a todos, pero se negaba a fallarle a su equipo. Inclinó su guadaña hacia el suelo y se disparó al aire, chillando hacia el Grimm con aspecto de avispa. Crescent Rose podría necesitar varios cortes para penetrar su armadura, pero con sus ojos plateados activos, solo necesitaría un golpe para aniquilarla. Activó su apariencia y estalló en una nube de pétalos de rosa, una estrella plateada brillando desde dentro de la tormenta. Al recomponerse, quedó suspendida a varios metros por encima del Grimm. Levantó su guadaña y se desplomó para destrozar a la avispa, solo para ser repentinamente apartada de la bestia, con una espada fantasmal y negra volando justo frente a su rostro. Si no la hubieran tirado, la espada le habría arrancado la cabeza. Cayó al suelo, apenas enderezándose para aterrizar de pie en el tejado. Se giró hacia Blake, quien recordaba la cinta de Gamboge Road, que había enrollado alrededor de la parca roja. Gracias, Blake. Estuvo cerca. ¿De dónde salió esa espada? El fauno felino frunció el ceño, con una voluntad quebrantada tras sus ojos ámbar. Ruby, era yo. Fui yo, imbécil. Chilló Weiss, agitando las manos como loca. ¿A quién más conoces que pueda invocar espadas de la nada? ¿Descubriste cómo invocar? Es increíble. Puaj. Ruby negó con la cabeza con tristeza. La misma Weiss de siempre, siempre alterándose por nada. No es que esperara menos de su mejor amiga. Espera. El Grimm. Todavía estaba detrás de ella, listo para, espera con paciencia y no ataques su espalda completamente abierta. ¿Qué? La capa de encantamiento se evaporó de Crescent Rose y el tinte plateado desapareció de la visión de Ruby. Fue entonces cuando notó los cambios en su compañera. Quizás el hechizo de teletransporte la había desconcertado por no haberlo notado ya, pero Weiss era diferente. Habían desaparecido la elegante chaqueta blanca y la falda de combate, sustituidas por un elegante vestido negro hasta la rodilla. Myrtenaster ya no relucía con un brillo plateado. En cambio, la delgada hoja era tan oscura como la noche más fría, con una especie de lodo arremolinándose en las recámaras de munición en lugar de polvo. Un único sello de comando negro descansaba en el dorso de su mano derecha. Pero lo peor eran sus ojos. Los iris, antes de un azul gélido, ahora brillaban con un amarillo pálido y enfermizo, con venas negras que se ramificaban en su cráneo como grietas de hormigón roto. Los gritos de exasperación de Weiss se transformaron en una leve risa, y pronto se puso a reír a carcajadas como una payasa loca. Ja 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 ja. Ahora lo entiendo. Y yo que temía que no lo entendieras hasta que te arrancara el corazón del pecho. Los ojos de Ruby miraban a su compañera con mortificada agonía. Weiss, ¿qué te pasó? La ex heredera retrocedió levemente ante la mirada plateada de Ruby. Las venas junto a sus ojos latían y se retorcían como gusanos. Veo que esa será una pregunta frecuente hoy, gruñó. Muy bien. En resumen, ahora soy malvada, sirvo a Salem, muero. Espera. ¿Qué? Ruby no tuvo tiempo de terminar su arrebato antes de que Weiss cargara hacia adelante, con una línea de glifos negros acelerando su velocidad.
Logró levantar el eje de Crescent Rose para bloquear la embestida, pero el golpe la hizo tambalearse hacia atrás. Eso no estaba bien. Había demasiado peso detrás de ese ataque. Parecía más como desviar a Croce Amors que a Myrtenaster. Lo que sea que haya cambiado el color de la espada también había aumentado su poder, sin alterar en absoluto los movimientos de Weiss. Eso fue malo. Después de la propia Ruby, Weiss era probablemente la más ágil del equipo. Si ahora tenía una fuerza similar a la de Jaune, significaba que era tan peligrosa como Pirra. Había solo una diferencia. Ruby conocía a Weiss. Sabía cómo luchaba, al dedillo. Habían pasado horas y horas en las salas de entrenamiento de Beacon, sobre todo por insistencia de su compañera, perfeccionando sus técnicas al máximo y aprendiendo a integrarlas en sus ataques de equipo característicos. Conocía cada estocada, cada pirueta, cada respuesta. La heredera poco podía hacer para sorprenderla, y si se trataba de un combate de entrenamiento, la segadora confiaba en obtener la victoria. Excepto que esto no era un combate de entrenamiento. Esto era real. Weiss estaba tratando de matarla. Ruby apenas podía comprender lo que estaba sucediendo, y mucho menos formular un contraataque. Esto, sumado a la brutalidad sin precedentes que Weiss estaba mostrando, no tardó en verse obligada a retroceder hasta el borde del tejado. Finalmente capaz de obligar a sus instintos a reaccionar, Ruby giró su guadaña y logró desviar la estocada final. Las chispas se levantaron cuando Myrtenaster atravesó el eje de Crescent Rose. Ruby pensó que eso le daría un momento, pero una vez más se equivocó. En lugar de retroceder para apuñalar de nuevo, Weiss sonrió con sorna. Se abalanzó sobre el cuerpo desprotegido de Ruby, y un glifo negro se formó en su palma. Otra espada fantasmal surgió del círculo, apuntando directamente a la cabeza de Ruby. Entre parpadeos, mientras el final parecía cercano, Ruby no podía pensar. Su mente no dejaba de gritar, rogándole a Weiss que le dijera qué le pasaba. Por suerte, donde su mente le falló, su compañera no. Al menos, la que no intentaba matarla. Blake la derribó, la bajó del tejado y la apartó del alcance de la espada de Weiss. Mientras caían por los aires, el fauno felino se estiró y arrojó a Gambosh Road. La hoja se clavó en la parte inferior del tejado al tensarse la cinta que la unía. Las cazadoras se balancearon en el aire como un péndulo, remontando el vuelo hacia el tejado. Weiss le hizo un gesto a su avispa gigante Grim, y la bestia disparó su aguijón. La punta atravesó la cinta y Ruby y Blake cayeron al suelo. Weiss se partió de risa. Y yo que pensaba que los gatos siempre caían de pie. Blake siseó, ya fuera de dolor o de molestia. Ella y Ruby se pusieron de pie tambaleándose. Ruby miró a su compañera con ojos suplicantes. Weiss, por favor. Dime qué pasa. Dios mío, había olvidado lo molesta que era tu voz, comentó Weiss con indiferencia. Estoy aquí para matarte. No sé cuánto más claro puedo ser. ¿Pero por qué? Preguntó Ruby. Weiss, no lo entiendo. Somos amigos. Salem le hizo algo, explicó Blake rápidamente, alzando su espada envainada para la batalla. Ruby, no creo que podamos razonar con ella. ¿Me hizo algo? Me abrió los ojos. Rugió Weiss, con sus ojos amarillos brillando como linternas. La reina me mostró la verdad. La verdad del mundo y de mis supuestos amigos. Weiss, lo que dices no tiene sentido. Protestó Ruby. Claro que no a ti, idiota. Weiss se dio una palmada en la cara, con el cuerpo convulsionándose de una risa loca. No. No, esto es maravilloso. Esto es perfecto. Estamos todos aquí. Todos. El equipo Ruby, por fin reunido. Bueno, lo más cerca que podemos estar hasta que Jan decida dejar de ser tan dormilona. Uno pensaría que la zorrita ya se habría marchado. De verdad, es de muy mala educación hacernos esperar. Weiss. Ladró Ruby. Ya estaba sumida en un caos emocional. Los insultos a su hermana no la tranquilizaban. ¿Qué quieres? Weiss suspiró. No sé cuánto más claro puedo ser, Ruby. Quiero ver si tu sangre es realmente roja como las rosas. Chasqueó los dedos y la avispa Grim voló sobre su cabeza, con sus pinzas pidiendo sangre. Ruby entrecerró los ojos mientras desplegaba a Crescent Rose una vez más. No sabía qué le había pasado a su amiga, pero algo claramente la estaba afectando. No quería lastimarla, pero creía que no tenía otra opción. Lo que la había ennegrecido o lo que había torcido su razón, la había convertido en una villana de cómic. No podían hablar de esto. Tenían que luchar. Pero ella no pudo matar a su mejor amiga. ¿Cómo podría derrotar a su amiga para salvar a su amiga? Ruby, destinado, ¿cómo? ¿Cómo?
¿Cómo era posible que el universo lo odiara tanto? Primero, su sobrina, hija o lo que sea de una línea temporal alternativa lo invoca a un futuro postapocalíptico. Después, resulta ser exasperantemente similar a su antiguo yo, y sus intentos por acabar con eso de raíz casi los destruyen a ambos. Luego, tuvo que luchar contra Hércules de nuevo y casi muere. Pero esto fue la gota que colmó el vaso. Podía con Hércules. Podía con Mordred. Podía con Salem. Demonios. Se enfrentaría a Kire y a Gilgamesh a la vez. ¿Pero por qué, por amor a todo lo sagrado, tuvo que pelear nuevamente con Cuchulain? ¿Por qué esta guerra del Grial estaba determinada a convocar a los sirvientes que lo habían matado antes? Y fue Cuchulain quien lo mató antes de que se convirtiera en maestro. No sabía a qué se debía su nuevo atuendo, pero la lanza en su mano, a pesar de tener demasiadas púas, era innegablemente Gaebolg. Su esfera de realidad lo confirmaba. Pero también era más fuerte de lo que debería, potenciado por la fuerza que le había dado su nueva armadura rúnica. Su arma no parecía tener acceso a su noble fantasma antiunidad, lo cual era bueno. Ni él ni Mordred tuvieron la suerte de superar el bucle de causalidad como saber. Incluso sin eso, el niño de la luz de Irlanda lo superaba con creces, y eso antes de que lo alteraran. Honestamente, luchar contra él como lo hacía ahora sería como volver a luchar contra Hércules, solo que en lugar de ser increíblemente rápido y golpear como un tanque, ahora era increíblemente rápido y golpeaba como un tanque ligeramente más pequeño. Si lo enfrentara uno contra uno, no tendría ninguna posibilidad. Afortunadamente, esta vez tenía un saber conveniente para interferir. Mordred embistió contra Cuchulain una y otra vez, y Clarén derramó rayos carmesí al chocar con Gaebolg. La radiante y brillante espada real azotó la lanza perforante de la carnicería, encendiendo el cielo con un brillo escarlata impío, mientras el adoquín bajo ellos se evaporaba en polvo, dejando a los dos combatientes en un duelo en un gran cráter. Archer trazó su arco y cargó media docena de flechas sin nombre en la cuerda. Dudaba que Mordred pudiera derrotar a Lancer uno contra uno. Era fuerte y, sin la tensión en su vínculo prana con Jaune, probablemente podría mantenerlo a raya durante mucho tiempo. ¿Pero vencerlo? Calculaba que las probabilidades de su sable contra su versión normal eran de un 50%. Contra esta versión monstruosa, con una armadura gruesa y monstruosa, y rebosando de prana extraño y contagioso, no se hacía ilusiones de que el caballero de la traición pudiera prevalecer solo. Afortunadamente, no estaba sola. Desafortunadamente, no estaba seguro de cuánta ayuda sería. Los lanceros, en general, no eran rivales adecuados para la clase arquero. Su inmensa velocidad les permitía esquivar proyectiles con mucha más facilidad que las otras clases. Además, una cantidad irritantemente grande de ellos, incluyendo al Cuchulain con el que se había topado, poseían la habilidad personal protección contra flechas, lo que hacía casi imposible alcanzarlos con cualquier ataque a distancia, incluso con fantasmas nobles. Aunque este Lancer no tenía su ataque anti-unidad Gaebolg, por lo que tal vez su protección contra flechas fue otro precio que pagó por su nueva fuerza. Archer dejó volar sus flechas, cada una de ellas adentrándose en el cráter como un disparo de cañón. Una sonrisa exasperante se dibujó en el rostro de Cuchulain. Salió corriendo, dejando a Mordred solo en el camino de las flechas. No. Todavía lo tenía. Archer prácticamente pudo ver cómo los ojos de Mordred se agrandaban bajo su casco al saltar del cráter, esquivando a duras penas la descarga. El impacto levantó una nube de polvo del suelo finamente pulverizado del agujero. Mordred se acercó a Archer. ¿Qué demonios fue eso? ¿Nos estás traicionando otra vez, Jester? Archer dispersó su arco y conjuró a Kansol y Bakuya. Con la posible excepción de Gaebolg, no tenía ningún ataque a distancia capaz de impactar a Lancer, e incluso eso probablemente aniquilaría a sus aliados en el proceso. Y como el noble fantasma de Mordred también era de tipo anti-ejército, eso también era imposible. Tendrían que confiar en su habilidad con la espada para ganar esta batalla. Cuchulain salió de la nube de polvo, con una sonrisa alegre y jovial estampada en su rostro. Archer recordó una vez más por qué detestaba tanto al irlandés. Tratar con el lancero era probablemente como lo sentían otros al tratar con él. Estamos en el mismo equipo, saber, le informó secamente a su aliado. Necesitaremos estarlo para derrotar al sabueso de Kulan. Mordred arqueó una ceja. ¿Quién? El niño de la luz de Irlanda. ¿Qué? Archer frunció el ceño con irritación. El lancero más grande de la historia irlandesa. Vivías justo al lado de Irlanda, ¿cómo es que no lo sabes? ¿Qué sentido tiene seguirles la pista a los celtas?
No es que ninguno de ellos sea una amenaza. Mordred se encogió de hombros. Además, todas sus leyendas son sobre lanceros. ¿Esperas que los siga a todos? Sería genial, comentó Kuchulain con una mueca de enojo. Archer suspiró y apretó con más fuerza sus espadas. Olvídalo. Es básicamente el Hércules irlandés. ¿Lo conoces? Mordred se puso serio al instante, Clarent se irguió y rebosaba de poder. ¿Por qué no empezaste con eso? Porque no debería haberlo hecho, gruñó Kuchulain. Tan pronto como su ira se apoderó de él, se desvaneció en un suspiro tranquilizador. En serio, no me importa mucho todo el asunto del reconocimiento, pero vamos. Lamento haber empezado antes de que tu amo pudiera llegar, saber, pero es una vergüenza. Cállate, bastardo celta. Lancer puso los ojos en blanco. Luego, fijó su mirada en Archer. Tú, llamó con genuina curiosidad. ¿Cuánto llevas aquí? 5 segundos. Y ya has descubierto mi verdadero nombre. Es una hazaña impresionante, Archer. Aunque no esperaba menos de alguien que evitó usar su noble fantasma antes de comprobar las defensas de su enemigo. Me pareció lo más práctico. ¿Práctico? Kuchulain miró a Kansou y Bakuya. Y supongo que un arquero que porta espadas también es simplemente práctico. Pareces tener muchísima curiosidad por la elección de arma de un hombre que acabas de conocer. Archer evadió el tema. Cualquiera pensaría que un héroe sería lo suficientemente civilizado como para guardar esas preguntas para la segunda ronda. Kuchulain se encogió de hombros. La mayoría de la gente no llega a la segunda ronda conmigo. Tengo que hacer lo que pueda cuando pueda. Además, ya no estoy seguro de si soy considerado un héroe. No sé si ser transformado en malvado me descalifica o no. Parece algo que sería decisivo. Lástima. Kuchulain alzó su lanza. Supongo que tendré que disfrutar luchando contra ti como guerrero. Kansou y Bakuya se pusieron en posición de alerta. Parece que sí. Sigo aquí, idiotas. Gritó Mordred. Su lucha es conmigo. Kuchulain la ignoró mientras Gaebolgo se encendía en una luz carmesí. Antes de empezar, ya que sabes mi nombre, podrías decirme tú. Archer no oyó el resto. Él y Mordred retrocedieron de un salto mientras rayos rosados de prana penetraban el lugar donde se encontraban. Al levantar la vista hacia su punto de origen, vio una figura familiar flotando en el aire, vestida con una túnica morada oscura. En sus manos sostenía un bastón largo con un gran anillo de metal en la punta. Frunció el ceño. Parecía que la guerra del Grial simplemente estaba decidida a invocar a sirvientes que conocía, no a los que lo habían matado. Así que tal vez el universo no lo odiaba por completo. Solo en su mayoría. ¿Qué demonios, Caster? Rugió Kuchulain. Seguía hablando. Deja de coquetear y mátalos, bruto. Replicó Caster. Tenemos que acabar con esto rápido. Lancer resopló. ¿Rápido? Ja. Bruja cobarde. Archer se giró rápidamente hacia Mordred. Yo me encargaré de Kuchulain. Tú encárgate de Caster, su identidad es Medea, la bruja de la traición, ¿cómo lo sabes? Intervino Mordred. ¿Y por qué te toca matar al celta? Yo estuve aquí primero, no puedo matarlo, interrumpió Archer. Lo detendré hasta que termines con Caster, lo cual debería ser posible con tu resistencia mágica y explosión de prana, y entonces podremos derrotarlo juntos. Necesitaban encargarse de Caster cuanto antes. Kuchulain los requeriría a ambos, y no podían llevarse al otro sirviente a la vez. Si ignoraban a la sirviente del hechizo, ella desataría su lluvia de luz sobre ellos mientras estaban ocupados con Lancer. O peor aún, los evitaría por completo y bombardearía a sus desprotegidos amos. Los demás eran fuertes, pero incluso con las mejoras de Ruby y Jaune, ninguno era rival para la princesa de Colchis. El único que podría haberlo sido era Merlin, quien fue aniquilado por la teletransportación. Lo que significaba que Mordred, con su explosión prana y resistencia mágica de rango B, era la mejor apuesta para una ejecución rápida. No podemos permitir que nos supere, declaró Archer. Tiene que morir rápido, y tú eres el mejor para el trabajo. Mordred gruñó, pero Archer supo que la había convencido. Ella había atado los mismos cabos sobre sus amos que él. Asintió y corrió hacia uno de los edificios abandonados que rodeaban el patio, desprendiendo chispas en la cima y lanzando un rayo carmesí contra Caster en el aire. La bruja apenas logró esquivar el ataque. Siseó y disparó lluvias de luz contra Saber, quien saltó a otro tejado mientras el edificio detrás de ella explotaba. ¿Es eso lo mejor que tienes, bruja? Mi madre tenía mejores hechizos que tú. Se burló Mordred.
Pequeño insolente, gruñó Caster. Ella voló para intentar destripar a Saber. Archer volvió a su propio problema. Su propio y enorme problema. Kuchulain sonrió. Sabes, dudo que seas tan fuerte como ella, pero por alguna razón, me alegro de luchar contra ti. Simplemente se siente bien. Archer tragó saliva. Levantó sus espadas, con el prana listo para transformarlas en sus formas desmesuradas en cualquier momento. Sabía cómo luchaba el irlandés y, aunque eso podría aumentar sus posibilidades, contra un oponente del calibre de Kuchulain, usar nuevos trucos sobre la marcha sería su única posibilidad de supervivencia. No se hacía ilusiones sobre su capacidad para ganar esta pelea. Su experiencia con su Kuchulain y la naturaleza de su estilo de lucha lo mantendrían con vida, pero no podrían superar la enorme diferencia de poder entre ambos. No estaba preparado para enfrentamientos directos, pero no tenía por qué serlo. Era cuestión de resistir hasta que Saber pudiera regresar para respaldarlo. Él podría hacerlo. Con un poco de suerte. Ruby, destinado. Jaune estaba enloqueciendo. Creía que los demás habían dicho que era seguro teletransportarse con ellos. ¿Qué parte de un Grimm espeluznante y de pesadilla, un Oasis más aterrador de lo habitual y un sirviente psicótico de algún lugar llamado Irlanda era de alguna manera segura? Si a eso le sumamos que Ruby se apresuró a ayudar a Blake contra Weiss y que Mordred solicitó su silencio telepático, sus esperados problemas estomacales parecían un problema cada vez menor. Concéntrate. Concéntrate. No le sirve a nadie entrar en pánico. Mordred y Archer podían con el sirviente. Incluso con golpe aéreo, solo obstaculizaría la pelea. A menos que Mordred necesitara un refuerzo de sello de comando, no serviría de nada concentrarse en eso. Ruby y Blake podrían con Weiss. Probablemente. Ella había invocado a la avispa gigante de Grimm, pero Ruby había desbloqueado sus ojos plateados. Basándose en lo que le hizo al grifo en el Coliseo de la Amistad, Grimm no debería ser un problema. Si ella y Blake se atreverían a luchar contra Weiss era otra cuestión. No pudo ayudar en eso. No era precisamente una figura muy querida por Weiss Schne, a pesar de sus esfuerzos anteriores. De hecho, su presencia solo empeoraría las cosas. Eso dejó a Ren, Nora y San enfrentados. ¿Qué demonios es esa cosa?, murmuró aterrorizado. Había visto muchos Grimm desde Beacon, pero no recordaba ninguno tan aterrador. Nuke la ve, creo, gruñó Crow, tambaleándose mientras Ozpin se balanceaba. Oscar. Había dicho que el anciano tenía que pasar a un segundo plano después de la estresante hechicería, y no sabía cómo la teletransportación podía considerarse algo más que estresante. Nuke la ve, murmuró Jaune. Nunca había oído el nombre, pero eso no importaba. ¿Cómo lo matamos? Crow le entregó a Oscar y desenvainó su espada. Probablemente como cualquier otro Grimm, pero esa armadura será un problema. He visto algunas variantes similares en las tierras Grimm, pero esta es nueva. Me mantendré ocupado. Jaune abrió mucho los ojos, intentando mantener el equilibrio sobre el cuerpo casi inerte de Oscar. ¿Qué? ¿Solo? ¿Qué esperas que hagamos los demás? Crow pulsó un botón en su arma y su espada se desplegó en una enorme guadaña. Idea un plan para matarlo. Intentaré adelantarme, pero no me gustan las probabilidades. El cazador se lanzó a la refriega, agachándose y esquivando los brazos agitados de la espada del Nuke la ve. Jaune desenvainó a Croce Amors con la mano que no sostenía a Oscar. Envainó la espada en la extensión. Quizás no hubiera podido usar el escudo con una mano, pero sería un suicidio estar en medio del caos sin ningún tipo de defensa. Hola, Oscar, le preguntó al chico que estaba a su lado. ¿Cómo estás? Uf, gimió el granjero. Siento como si me congelaran el cerebro por todo el cuerpo, pero no creo que haya nada roto. Supongo que eso significa que el hechizo funcionó. ¡Genial!, exclamó Jaune. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos conseguir refuerzos de Ozpin? Oscar negó con la cabeza. No fue un episodio pequeño. Está acelerando su recuperación para intentar ayudar, pero no creo que llegue a tiempo. Magnífico, murmuró Jaune. Echó un vistazo a la batalla. Crow cumplía su palabra. Bailaba alrededor de los brazos de la espada del Nuke la ve como un acróbata de circo, con movimientos erráticos e impredecibles, pero a la vez ágiles y gráciles. A cada oportunidad que encontraba, atacaba a la bestia. Su guadaña rozaba la armadura del Grimm sin causarle mucho daño visible, pero distraía la atención de la criatura. Dijo que otros aprovecharon sabiamente la oportunidad para retirarse. Corrieron hacia él, jadeando y con el cuerpo cubierto de rasguños y cortes superficiales. Cuando llegaron, incluso Nora tuvo que apoyarse en las rodillas.
Sí, Jaune, Jadeo-san. ¿Cómo estás? ¿Están bien? Preguntó Jaune con fervor. San levantó la mano. Ah, ya sabes. Luchar contra Super Grim, destruir pueblos, es un día de trabajo para cazadores. Solo necesito que el mundo deje de girar. Jaune miró a Oscar. ¿Puedes ponerte de pie? El niño asintió y se movió para poder apoyarse en su bastón. Jaune corrió inmediatamente hacia Ren y Nora. Los abrazó con fuerza. Nora lo devolvió con entusiasmo. Ren simplemente se dejó llevar, con sus ojos rosados vacíos y distantes. No le importaba. Este era su equipo. Estaban vivos. No era perfecto, pero mientras tuvieran eso, mientras estuvieran juntos, podrían resolver el resto. Jaune, dijo Nora sollozando. Es más grande, más fuerte que antes. Es demasiado fuerte. No podemos detenerlo. Nunca pudimos, murmuró Ren, con la voz hueca y sin esperanza. Nunca pudimos, Jaune hizo una mueca. Supongo que hay más aquí de lo que sé. Nora casi se atragantó. Mucho. Jaune apenas lo soportaba. No se suponía que Nora estuviera rota y llorando. Se suponía que debía ser fuerte y llena de vida. Ren no debía estar vacío. Se suponía que debía estar tranquilo, sereno, lleno de vida y dispuesto a contagiarla. Esta cosa había lastimado a su equipo. No sabía cómo, y no le importaba. Se estaban desmoronando, y él no los había apoyado. No se le permitió fracasar. Fue el líder del equipo JNPR. Eran el equipo JNPR. Y iban a ganar. Los apartó con firmeza y confianza. Vamos a derribar esa cosa. Ren apretó los puños. ¿No me escuchabas? No podemos detenerlo. No vamos a detenerlo, asintió Jaune con una sonrisa. Vamos a acabar con él. Nora se animó. Aún tenía lágrimas en los ojos, pero una incrédula anticipación se dibujó en su rostro. ¿Quieres decir? Sí. Le vamos a romper las patas. Nora miró hacia atrás al Grim, cuyos brazos intentaban aplastar ferozmente a Crow como si fuera una mosca. Apretó con más fuerza a Magnild. Una mueca furiosa y sanguinaria apareció en su rostro. En ello. Ruby, destinado. Crow había visto muchas cosas en su vida. Magia, misterio, drama familiar. Pero lo peor siempre estaba en las tierras Grimm. Fue allí donde terminó la Quinta Guerra del Grial, donde presenció el enfrentamiento entre dos dioses en el mundo del diablo, mientras la realidad misma se resistía a la destrucción omnipotente y cruda desatada entre Gilgamesh y Lancer. Después, Ozpin lo había hecho regresar varias veces. Al fin y al cabo, ni siquiera en su tierra natal, los Grimm atacaban a los animales. No le harían caso a un cuervo solitario que se extraviara en su territorio. Allí vio las monstruosidades. La disparidad de abominaciones experimentales que Salem estaba criando razas de Grimm más nuevas y peligrosas. Algunas que antes solo veía allí, como los Nukelabé, se habían extendido por Remnan desde entonces, en menor número que la mayoría de las demás especies, pero mucho más letales por sí solas. Intentó mantener informado a Oz para encontrar la manera de abatirlas antes de que se expandieran por todo el mundo, pero no tenía forma de saber qué nueva quimera demoníaca sería el nuevo proyecto apasionante de la reina. Pero esta disparidad entre un Nukelabé y lo que parecía haber sido un arma gigas. Sí, esto era nuevo. La nueva armadura de la bestia no parecía ralentizarla, sino más bien aumentar su movimiento. Sus nuevos brazos de espada habrían parecido ridículos si no se movieran como una hélice o dispararan como un cañón de riel. Si bien las antiguas garras del Grimm eran poderosas, al menos alguien podía recibir un golpe y salir ileso. Si lo alcanzaban esas cuchillas, todo estaba perdido. Afortunadamente, no era uno de los mejores cazadores de Vale por nada. Se balanceaba y zigzagueaba entre las incesantes espadas de la bestia, girando y apalancando su guadaña, heraldo, para maniobrar. Las espadas se estrellaban contra el suelo adoquinado, haciendo que los escombros cayeran por todas partes, proporcionándole cierta cobertura. Cuando podía, se abalanzaba sobre el Grimm y lo asestaba con golpes rasantes, poniendo a prueba la armadura del monstruo antes de que pudiera decapitarlo. Gracias a esas excursiones sabía hacia dónde apuntar. Los flancos del caballo estaban cubiertos con una armadura de placas, lo suficientemente gruesa como para desviar cualquier ataque excepto un golpe directo de Arbinger, lo cual era impensable, ya que probablemente atraparía su arma en la armadura durante los segundos cruciales que le tomaría al arma Nukelabé cortarlo en pedazos. Las patas estaban igualmente protegidas, aunque solo por delante.
La parte trasera de las piernas no estaba blindada, pero se necesitaría alguien mucho más pequeño que Crow para meterse debajo del caballo y disparar, y cualquiera podría decir que meterse bajo los cascos de un caballo en movimiento era una idea increíblemente estúpida. El jinete era una fortaleza. Salvo por el pequeño hueco entre el cuerpo y el yelmo rugiente, esa sección tenía la armadura más gruesa de todas. Haría falta un disparo de uno de los paladines de Jimmy para atravesarla, e incluso eso era una posibilidad. Los brazos de la espada estaban menos protegidos. La mayor parte de la armadura se concentraba alrededor de donde estarían las manos de los brazos de la espada. La parte flexible de las extremidades, la que permitía que la espada apuñalara y barriera a voluntad, era más vulnerable, pero su rápida velocidad la convertía en un blanco difícil. A menos que pudiera ser inmovilizada el tiempo suficiente para un ataque, ir tras ella era un suicidio. Ese parecía ser el tema del monstruo. Mientras se moviera, nadie podría dispararle con precisión. Y no iba a quedarse quieto por sí solo. A menos que tuviera un caso excepcional de mala suerte. El arma Nukelave retiró su brazo derecho y lo blandió contra Crow. El cazador giró sobre su guadaña y se apartó, dejando que el brazo de la espada se hundiera en el suelo. El Nukelave tiró de su apéndice, pero este se negó a escapar de la grieta en la que se había implantado. Crow sonrió con suficiencia. Por muy molesto que fuera, a veces le encantaba su apariencia. Se lanzó hacia adelante mientras el Grim se agitaba y luchaba por moverse. Saltó del vulnerable costado derecho del caballo y retiró su guadaña para separarle la cabeza de los hombros. Como era de esperar, al Grim no le hizo mucha gracia, y con toda la negatividad que desprendía, la criatura podría haberlo visto venir a una milla de distancia. Giró el cuerpo del jinete, dejando que el brazo izquierdo girara y lo atacara. «Soy tu amuleto de mala suerte». Las palabras resonaron en su mente, y el don de Ozpin respondió. La magia de su cuerpo se activó y al instante adoptó la forma de su homónimo. Y como su experiencia le había enseñado, era mucho más difícil acertar a un pájaro que a una persona. El brazo armado del arma Nukelave se elevó sobre él. En un instante, recuperó su forma humana, con Arbinger asomándose por el pequeño hueco entre la armadura y el yelmo del jinete. Desafortunadamente, ser humano significaba que había recuperado la cordura del monstruo. Sin dudarlo, el Grim bajó el brazo izquierdo y lo abatió como una mosca. Su guadaña rozó la armadura de la bestia sin hacerle daño. Por supuesto, no iba a caer sin dar lo mejor de sí. Con un ligero ajuste, Arbinger se posó sobre la misma extremidad que lo había hecho caer. El Nukelave aulló de dolor mientras su brazo izquierdo amputado caía al suelo y se convertía en polvo. Se retorcía y presa del pánico, logrando incluso arrancar su espada derecha del suelo, esparciendo polvo por todas partes. Crow rebotó por el pavimento, logrando finalmente incorporarse y quedar agachado. Se quedó sin aliento y sintió que su aura estaba a punto de romperse. Todo eso de un solo golpe, reflexionó. ¿No eres una pequeña abominación? El arma Nukelave salió disparado de la nube de polvo, aullando con furia. El monstruo giró bruscamente sobre su único brazo espada restante y lo envió a toda velocidad hacia Crow. Saltó hacia un lado de la embestida, pero parecía que el monstruo había aprendido. No dejó de cargar tras lanzar su ataque, logrando reajustarse y embestirlo directamente. Crow se transformó justo antes de que el caballo pudiera embestirlo, su forma de pájaro deslizándose por el aire alrededor del Grim. Cuando estuvo detrás del jinete, se transformó en humano y se preparó para decapitarlo una vez más. Pero una vez más, ser humano le permitió al arma Nukelave sentirlo. Con una velocidad sin precedentes para un monstruo de su tamaño, la bestia retrajo el brazo de su espada y giró bruscamente para atacar a Crow. Este hizo que Arbinger retrocediera para bloquearlo lo más rápido posible, pero la fuerza del corte lo hizo volar. Su aura se hizo añicos al impactar contra el suelo. Su espalda aullaba de dolor contra el adoquín. Intentó levantarse, pero ya no era tan joven como antes, y el dolor lo hacía lento. Era uno de los mejores, y no dudaba de que podría haber vencido fácilmente a un Nukelave normal, pero esta cosa, no era solo la armadura. Era más fuerte y rápida que las que había encontrado antes. Necesitaría a alguien que lo apoyara para derrotarlo. Solo esperaba que al quitarle el brazo, Ark y los demás pudieran vencerlo. En realidad, estaba sin fuerzas. Y el Grim levantó sus cascos para estrellarlo contra el pavimento. ¿Así es como me voy? ¿Convertido en panqueque? Al menos Tai no está aquí para ver esto. Nunca me lo perdonaría, pensó Crow con melancolía. Una sonrisa resignada se dibujó en su rostro al pensar en Ruby y Jan. Lo siento, chicos.
Parece que voy a ver a su mamá. Los pies del monstruo bajaron. Crow sintió que algo lo apartaba. Abrió los ojos de par en par al ver que algo explotó tras él con un destello de luz. Sintió que lo levantaban de nuevo. Caminó con dificultad y se encontró en brazos de uno de los clones de luz del chico Sol. Otro debió haberle dado el pisotón. ¿Pero dónde estaba el niño? ¡Ah! Gritó Sam mientras se lanzaba a la refriega, con los disparos de su arma destellando salvajemente. Descargó una lluvia de fuego sobre el arma Nuke-Lavee. La descarga no hirió a la bestia, su armadura era demasiado gruesa para eso, pero sin duda desvió su atención del objetivo que había fallado. Vamos, estúpido aspirante a fauno con aspecto de caballo. Prueba con un hombre animal de verdad. Ese debía ser uno de los insultos más ridículos que Crow había escuchado jamás, pero aunque el Grimm no entendiera las palabras, le rugió al niño fauno. El chillido impío resonó a pesar de su casco sin rostro. Sam sonrió. Se alejó del monstruo. El arma Nuke-Lavee lanzó su brazo cortante directamente hacia el niño, y la espada se dirigió directamente a su cabeza. El niño mono se giró hacia atrás y dejó que el ataque pasara justo a su lado. Arg llegó justo después. Se abalanzó con Croce Amors en alto y asestó un tajo con su pesada espada ancha, atravesando la carne desprotegida del brazo del Grimm. El Nuke-Lavee aulló, agitando sus patas delanteras mientras se encabritaba de dolor. Nora. Oscar. Vamos. Gritó Jaune. Él y Sam corrieron hacia la cabeza del Grimm. Nora y Oscar cargaron sobre lados opuestos del monstruo, con el martillo y el bastón cada uno hacia atrás para dar un fuerte golpe. Crow no sabía lo que estaba pensando Ark, pero notó una cosa sobre los dos que había enviado a los flancos. Ambos eran lo suficientemente bajos como para pasar debajo del caballo. Ruby, destinado, manténganlo unido, manténganlo unido, manténganlo unido, manténganlo unido. Oscar mantuvo el cántico resonando en su cabeza mientras cargaba contra el lado izquierdo del arma Nuke-Lavee. Jamás, ni en 1.000.000 de años, se habría imaginado que se lanzaría contra un Grimm gigante. Se había enfrentado a algunos de tamaño considerable durante su viaje desde refugio hasta los demás, pero todos se parecían un poco a animales conocidos. Esta cosa era una monstruosidad, una abominación retorcida de la naturaleza. Como Ozpin no pudo ayudar después de la teletransportación, lo único que pudo hacer fue no derrumbarse en pánico. Pero el plan de Jaune era sólido. Sam puso a Crow a salvo y atrajo la atención del Grimm. Entonces, Jaune le quitó los brazos, o el brazo, ya que Crow había logrado cortarse uno, y ambos mantuvieron la vista del monstruo al frente mientras él y Nora corrían bajo el caballo y le destrozaban la parte trasera de las patas, obligándolo a caer al suelo. Finalmente, Ren usaría su apariencia para acercarse sigilosamente a la bestia paralizada y asestarle el golpe final. Un plan sólido. Pero uno en el que Oscar no estaba seguro de su participación. Su cuerpo aún estaba exhausto por la teletransportación, aletargado, con un dolor sordo que le latía por todos los músculos. Le costaba muchísimo esfuerzo moverse, pero la adrenalina de la situación le permitió ignorarlo, al menos por el momento. Nora se había ofrecido a amputarle ambas piernas ella misma, pero eso solo le dejaría menos tiempo para escapar del contraataque del monstruo. No podía dejarla vulnerable si podía ayudarla. Y como era la única persona lo suficientemente pequeña como para meterse debajo del caballo, eso significaba que no había nadie más. El Nuke-Lavee se tambaleó al aullar por la pérdida de sus brazos. Se fijó en Jaune y Sam y alzó sus cascos delanteros para cargar. Sin embargo, los rubios llegaron primero. Jaune alzó la espada con ambas manos, una sobre la empuñadura y otra sobre la hoja plana, y se aferró al Grimm, impidiéndole avanzar. Sudaba como un loco y se habría derrumbado en un instante si Sam no hubiera aplaudido e invocado 3 clones de luz más para igualar la fuerza de la bestia. El propio fauno mono transformó las garras de su arma en un bastón y se unió a él inmediatamente después. El Nuke-Lavee aulló, su furia demoníaca se extendía por el cielo. El muñón de su brazo izquierdo burbujeaba con barro negro, y el espacio vacío de su yelmo brillaba con un rojo espantoso. Nora siguió adelante y retiró el martillo para golpear la rótula del caballo, que estaba desprotegida. Oscar respiró hondo e hizo lo mismo con su bastón en el otro lado. La vara de madera no podía ejercer tanta fuerza como el martillo gigante, pero con un poco de refuerzo, bastaría. Estaban cerca. Solo unos pasos más y estarían a su alcance. Ren corría tras ellos, con el cuerpo gris por los efectos secundarios de su semblanza. Flor de Tormenta estaba lista, sedienta de la garganta del Grimm.
Jaune y San silbaron, con sus brazos frenando desesperadamente la fuerza del arma Nuke-Lavee. Uno de los clones de luz se quebró bajo la presión y explotó en un destello de luz. Oscar retiró el bastón y el Nuke-Lavee giró sobre él, y el yelmo del jinete se estrelló justo frente a su cara. El resplandor rojo del casco ardía, y una cabeza fantasmal, con cuernos retorcidos y ojos hundidos, emergió del vacío. La segunda cabeza emitió un chillido ensordecedor. Ozpin. El cántico se quebró y la mente de Oscar se congeló. Sus piernas se convirtieron en gelatina y se desplomó en el suelo, con el bastón tambaleándose a su lado. No entendía, no comprendía, él tenía miedo. Él tenía mucho miedo. Oscar, levántate. Gritó Jaune, y el sonido le hizo cosquillas en la mente. Oscar, tienes que levantarte. Lo tengo. Gritó Nora. Donde él había flaqueado, ella atacó. Se deslizó bajo el cuerpo del caballo y le clavó el martillo en la parte posterior de la pata derecha. Las cabezas de los Grimm chirriaron hacia el cielo, y su voz impía desgarró los oídos de Oscar. Jaune y San finalmente se rindieron y cayeron al suelo. Los clones de luz que los acompañaban se desvanecieron en una lluvia de chispas. Algo sobresalía del barro burbujeante del muñón izquierdo del jinete. Un caballo normal se habría desplomado al romperse una pata. El arma Nuke-Lavee debió haber sacado más provecho de su mitad humanoide que solo la armadura, pues se balanceaba con bastante eficiencia sobre las tres restantes, con sus cabezas clamando venganza. Por eso necesitaban a Oscar. Tenían que golpear ambas piernas, o no podían estar seguros de que cayera. Y si no caía, no se quedaría quieto, y eso podría arruinar el tiro de Ren. Pero Oscar no podía moverse. Todo su cuerpo temblaba de un terror incontenible. Por suerte, a Nora no le faltaba improvisación. Esquivando velozmente los frenéticos cascos del arma Nuke-Lavee, giró por el lado izquierdo y, como un ángel vengador, destrozó la segunda pata con la misma facilidad con la que había destrozado la primera. El Grimm se desplomó hacia adelante, con la cabeza del caballo clavada en el adoquín. Las cabezas del jinete aullaron de agonía y furia. Sus ojos giraron y se clavaron en Nora. El barro del lado izquierdo burbujeó y un nuevo brazo surgió del muñón. Este era más corpulento, completamente blindado, salvo por la mano. La mano era una cosa estirada y deformada, con garras afiladas como cuchillas. Se dirigió hacia Nora, la noble cazadora estaba demasiado ocupada lidiando con el retroceso de sus ataques como para darse cuenta. Oscar podía verlo. Pero no podía moverse. No sabía si su mente no enviaba las señales correctas o si su cuerpo simplemente no respondía, pero sentía como si cada articulación y músculo estuviera bloqueado. Pero tenía que mudarse. Era el único allí. Era el único que podía ayudar. Tenía que ayudar. Inundó sus circuitos con prana, concentrando la energía en su mitad inferior. La oleada liberó sus piernas del bloqueo que el miedo les había impuesto y las reforzó hasta que bien podrían haber sido pistones de un paladín adlesiano. ¡Cuidado! Gritó. Entró en acción y saltó sobre Nora, derribándola justo cuando el brazo del Grimm le habría aplastado la cabeza como una uva. En ese momento, Ren saltó sobre el paralizado arma Nuke-Lavee y atacó con flor de tormenta el punto débil entre las cabezas y el jinete. Con la garganta degollada, el chillido del Grimm se convirtió rápidamente en una tos áspera. Oscar no pudo atrapar más, ya que él y Nora se estrellaron contra el suelo, dando tumbos por los adoquines hasta que finalmente agotaron todo su impulso. Nora se levantó, jadeando con fuerza, pero con una sonrisa en el rostro. Ren lo logró. Lo logramos. Está muerto. Ja ja ja. Se giró hacia él con una sonrisa complácida. No te preocupes por congelarte, pequeño Ozpin. A mucha gente le pasa la primera vez. Gracias por salvarme, por cierto. Oscar gritó. El dolor, Ozpin se lo había advertido. Durante todos esos meses en el desierto, se lo había advertido. Su cuerpo no estaba acostumbrado al poder que le había sido otorgado. La magia era peligrosa, y el refuerzo, en particular, tenía el potencial de salir muy mal. Aún así, había tomado una sobredosis enorme de prana y ahora lo único que tenía para mostrar era el desastre sangriento y retorcido de sus piernas. Pero al desmayarse, la expresión de Nora adoptó una expresión de profunda preocupación, y no pudo evitar sentir que había tomado la decisión correcta. Él había sido quien se había quedado paralizado. Él había sido la razón por la que ella había tenido que usar ambas piernas. No habría corrido peligro si él hubiera hecho su trabajo. Había pagado el precio de su fracaso, pero eso estaba bien, siempre y cuando nadie más lo hiciera. Mientras pudiera ayudar.
Ruby, destinado, Mordred rugió mientras saltaba sobre otro tejado. Había guiado a Caster en una alegre persecución por las ruinas de Kuroyuri, intercambiando rayos y láseres de prana a medida que avanzaban. Perdió la cuenta de cuántos edificios decrépitos se habían derrumbado bajo su mando o habían sido arrasados por el fuego cruzado. Normalmente, habría embestido a Caster a toda velocidad y habría visto a dónde la llevaba, pero las advertencias de Archer y la identidad de la bruja hicieron dudar a Mordred. Debía tener cuidado con esta oponente. Su madre no la había educado mucho, pero Medea había surgido durante sus primeros intentos de enseñarle magia para facilitar su infiltración en Camelot. Al parecer, era una de las pocas magas que la gran Morgana Le Fay admiraba. Algo así como una afinidad con la bruja de la traición, o algo así. Otra ráfaga de prana rosa ardió sobre el hombro de Mordred, e incineró los restos de una lectrina. Ella frunció el ceño. Túnicas oscuras, fácilmente provocable, hechicería ciertamente impresionante, vaya, realmente se parecía mucho a su madre. Aún así, aunque no pudiera cargar, necesitaba acabar con esto rápidamente. Archer no podría contener al celta por mucho tiempo, y si ese bárbaro lo superaba, iría directo a por su amo. Si bien su llegada había nivelado el terreno de juego, la presencia de Jaune ahora los colocaba en una terrible desventaja. Había corrido para alejar a Caster lo suficiente como para que el falso Lancer, o Lancer Alter, o como quisiera llamarse, no pudiera intervenir en su favor. Ahora, sin su apoyo, podría destrozar al sirviente del hechizo. Se oyó un trueno mientras una tormenta rugía fuera del pueblo. Un toro salió volando de la furiosa tempestad. Mordred sonrió con sorna bajo su casco. ¿Acaso los truenos no solían venir después de los relámpagos? El universo ya había declarado su victoria. Dio un último salto y aterrizó en otro tejado desolado. Giró bruscamente mientras una electricidad carmesí recorría a Clarent. Trueno rojo. Una tempestad escarlata surgió de Mordred y gritó a través del cielo, corriendo hacia el desprevenido Caster. La bruja giró su bastón y fusionó sus diversos sigilos rosas en uno solo. El ahora enorme glifo místico zumbó con poder y desató una enorme variante de sus anteriores rayos de prana. La explosión colisionó con trueno rojo y detuvo el rayo, explotando en una nube de humo negro. La piedra erosionada de la azotea de Mordred se derrumbó bajo la fuerza del contragolpe. La propia Mordred solo pudo sonreír. No vine a ver un espectáculo de luces, vieja bruja. ¿Vas a ponerte seria pronto o debería comprar palomitas y acercarme a una silla? Su boca se congeló de repente. No, todo su cuerpo se congeló. Una cúpula de energía púrpura y crepitante la envolvió y el espacio mismo pareció sentirse 1000 veces más pesado. Como si cargara con el peso del mundo entero. Caster emergió del humo, riendo entre dientes mientras flotaba en el aire. ¿En serio, saber? Un lenguaje tan grosero es indigno de héroes como nosotros. En fin. Quizás cuides tu lengua en la otra vida. Otro sigilo rosa se materializó en el aire junto a ella y brilló con poder. ¡No! No, ella no iba a morir así. ¿Por qué su resistencia mágica no hacía nada? Archer lo había mencionado específicamente cuando dijo que ella debía enfrentarse a la bruja. ¿Por qué haría eso si sabía que tenía hechizos de rango A? ¿Esperaba que fallara? No, entonces su amo también moriría. ¿Pero acaso no había intentado matarla ya una vez? No. Jaune había dicho que el asunto estaba zanjado, y que el sirviente del arco había tenido oportunidades de sobra para matarlos a ambos si eso era un engaño. ¿Qué era entonces? ¿Por qué había dicho que sus habilidades serían suficientes si? Su resistencia mágica no fue lo único que mencionó. Ese bastardo conspirador. Mientras el hechizo de Caster congelaba el espacio, su poder se disparó. La energía mágica recorrió su cuerpo como un fuego infernal etéreo. Por fin llegó el momento, y aunque no pudiera pronunciar las palabras, su explosión de prana encendió el aire. El efecto fue instantáneo. La cúpula púrpura se hizo añicos. Caster retrocedió en el aire por la reacción mental que debió haber causado la destrucción. Mordred aprovechó la confusión y lanzó otro rayo carmesí hacia la bruja. La bruja se defendió con una luz brillante, pero aún así se tambaleó mientras el humo crepitaba de su capa. Esta fue su apertura. Era hora de terminarla. Alzó su espada por encima de su cabeza. Su yelmo se desintegró en pedazos y se replegó dentro de su armadura. «Oye, bruja», llamó Mordred, con su sonrisa orgullosa a la vista de todos. «Un consejo para tu próxima vida. No hay refugio en el cielo. O colateral». Caster inclinó la cabeza con evidente confusión, pero Mordred ya no le prestaba atención.
La bruja ya estaba muerta, solo que no lo sabía. En cambio, el caballero de la traición recordó. Recordó la alegría de descubrir su ascendencia, el júbilo absoluto de conocer su noble linaje. Recordó el dolor del rechazo, la bofetada de que le dijeran que seguía siendo nada. Nada que valiera la pena reconocer. Recordó la rabia, la furia fría que la había dominado al revelar la traición de Lancelot. La ira alquímica que acechaba cada pensamiento y emoción hasta que finalmente desbordó en una feroz rebelión. Recordó el rostro de su hermoso padre. Ella recordó el odio. Y el odio la hizo poderosa. Un volcán sangriento de indignación e ira se encendió en su espada. Una columna de odio carmesí estalló en el cielo, hendiendo las nubes con su antigua furia cósmica. La furia de un hijo negado por su padre. Su noble fantasma. Clarent Bloodart no terminó de pronunciar el nombre. El zoquete que había visto antes disparó una serie de misiles, cada uno cubierto de brillantes runas violetas. Los dos proyectiles no alcanzaron a Mordred, debido al impacto de su noble fantasma, pero pudieron colarse por debajo y arrasar el edificio sobre el que se encontraba. El techo se derrumbó y, al perder el equilibrio, Mordred solo pudo lanzar su ataque definitivo de forma aleatoria. Por suerte, aunque el ataque no fue muy preciso, una ráfaga antiejército no necesitaba serlo. No alcanzó directamente a Caster, pero el golpe rozando la mandó a la bruja por el cielo, gritando sin parar. ¡Diablos! Si el cabezón que la había interferido no la hubiera arrastrado hacia adentro, probablemente se habría desplomado al suelo. Exactamente como lo era Mordred. La caballero de la traición rugió de indignación al caer con el estruendo del techo, estrellándose contra el suelo en ruinas. La mayoría de los humanos normales habrían muerto, pero para un sirviente, apenas fue un rasguño. Se puso de pie enseguida, con los ojos encendidos de furia. ¿Cómo se atrevía alguien a interrumpir su noble fantasma? Era un honor mayor del que cualquier enemigo merecía presenciar todo el poder del arma que mataría a su padre, la cristalización de su rebelión. La rebelión que ella inició por... ¡No! No tenía tiempo para eso. A pesar del grave insulto que había recibido, Caster probablemente seguía fuera de combate. Su clase no era precisamente conocida por su resistencia. Eso dejó a Lancer Alter a cargo. Jaune no había entrado en pánico y había usado un sello de comando para invocarla de vuelta, así que debía asumir que Archer había logrado resistir con éxito. Bien por él. Aún así, había gastado más prana del que esperaba contra Caster. No sabía si, los ojos de Mordred se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Qué fue eso? La energía que sentía, no estaba segura de si siquiera podía llamarse prana. Era la encarnación de la sed de sangre. Y volvió a cargar hacia el patio. Mordred salió disparada en una lluvia de chispas rojas. Tenía que proteger a los demás. Ruby, destinado. Weiss se rió de alegría mientras Ruby y Blake se apresuraban a esquivar sus espadas arma y el despiadado aguijón de su Queen Lancer. La segadora y la gatita apenas podían seguir el ritmo de su bombardeo cada vez mayor, con un nuevo glifo negro materializándose a cada minuto. A veces, veía los ojos de su antigua líder brillar con una luz plateada, pero un breve, y, hay que admitirlo, doloroso, encuentro de miradas después, la pobre chica se quedaba paralizada como un ciervo ante los faros. La muy tonta apenas podía comprender que ya no eran mejores amigas, y mucho menos concentrarse lo suficiente para usar sus poderes. Y aún así, a pesar de todas sus proclamas de amistad, dejó que Weiss se pudriera. La hipocresía hizo hervir la sangre de la ex heredera. Apareció otro glifo y apuntó directamente a la cazadora paralizada. ¡No! No pudo haber hecho nada. Weiss sostuvo su cabeza ante una repentina migraña, el glifo más nuevo se evaporó en la nada. Debería haber venido. Finge devoción, pero abandonaría incluso nuestro recuerdo si eso significara seguir adelante sin cargas. No, sí, falso amigo, como falsa familia, solo nosotros somos verdaderos. Los mentirosos arderán. Weiss se enderezó y grunó. 3 glifos más aparecieron junto a ella y desataron una lluvia de espadas sobre Ruby. La cazadora de la capucha roja desvió 2 de las espadas fantasmales, pero la tercera se coló bajo su guardia y se estrelló contra su muslo izquierdo. Su aura logró protegerla de cualquier daño grave, pero la fuerza del golpe la hizo tambalearse al suelo. Weiss sonrió con suficiencia. Un chasquido de dedos después, y otra descarga se dirigió hacia su ahora indefensa compañera. Una sentencia justa para una mentirosa y una traidora. Irritantemente, había más de un presente. Blake se precipitó hacia la descarga y cortó las espadas fantasmales en el aire.
Su vaina relucía cuando los fragmentos de las espadas rotas rebotaron en el frío metal negro de sus armas. La reina lancera chilló y disparó su aguijón directamente al fauno felino. Este redujo el adoquín a polvo al impactar, y la figura de Blake brilló en la niebla. Otro clon de sombra maldito. La mirada de Weiss se amplió mientras veía al verdadero Blake elevarse por los aires. Apretó el puño, y sus uñas le sacaron sangre roja y oscura de las palmas. No iba a dejar que la tomaran por tonta. Concédenos el poder. El poder es nuestro. El poder de la reina. El poder de todos los males del mundo. Su aura se encendió, aumentada por el mismo prana oscuro que amplificaba a los altares. Las mismas venas negras que conocía, que le cruzaban el rostro, se extendían por sus brazos. Sintió un dolor que le azotaba la cabeza, e incluso una lágrima que sospechó que era sangre brotó de su ojo cicatrizado. No le importaba. Ahora más que nunca, podía sentir el poder. El poder que había buscado durante tanto tiempo sin siquiera saberlo. El poder que merecía. El poder de la reina. Ella agarró su mano libre sobre su muñeca dominante y empujó a Mirtenaster. Un chillido ininteligible resonó en su boca. Alrededor de Blake, que volaba, surgieron glifos negros como la pólvora. Delante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, 36 sigilos infernales se encendieron alrededor de la cazadora, atrapándola en la voluntad de su superioridad. Los ojos de Blake se abrieron de par en par mientras flotaba, congelada en el aire. Gimió lastimeramente mientras se esforzaba por moverse, por contraerse. Pero el fuerte agarre de las focas le impedía mover un solo músculo. Weiss sonrió con suficiencia, incluso mientras la lágrima sangrienta le corría por la cara. Glifos de gravedad. Seguro que los recuerdas. Con el equilibrio de poder adecuado, puedo anular el control natural de la gravedad sobre ti, dejándote paralizada e impotente. Y si aumento la fuerza, apretó más la espada. Los glifos brillaron con poder. ¡Ah, ah, ah! Gritó Blake. La funda se le resbaló de las manos, ahora inertes. Sus extremidades comenzaron a retorcerse hacia adentro, con los antebrazos pegados a los costados, mientras sus codos y rodillas se doblaban hacia atrás. ¡Blake! Gritó Ruby con inquietud, extendiendo la mano hacia su amiga. Agarró su guadaña y se lanzó al aire, apuntando a la esfera negra. Apenas había llegado a la mitad del camino cuando tuvo que esquivar la frenética carrera de la reina lancera por el aire. Estalló en un torrente de pétalos de rosa y voló alrededor de la enorme criatura con forma de avispa, pero, en cuanto recuperó su forma, la bestia disparó su aguijón y enlazó a la cazadora de capucha roja. La hizo girar como un pájaro en una cuerda y la estrelló contra el suelo. Weiss rió entre dientes mientras Ruby resurgía de las cenizas. Casi. Pero como todo lo que haces, patético idiota, no es suficiente. Blake aulló de dolor. Una energía púrpura crepitó por todo su cuerpo y su aura se hizo añicos. Sin su última protección, la sangre empezó a manar de cada pequeño corte y arañazo que la cazadora había recibido. Ruby se giró hacia Weiss. Sus ojos brillaban con una energía plateada. Déjala ir. Weiss sintió que su poder se retorcía bajo esa mirada amenazante. No importaba. No se dejaría intimidar, y menos por una niña tan inferior. Apretó los dientes y miró fijamente a su enemiga. ¿O qué? ¿Me aniquilarás? Igual que la señora Ark, preguntó Weiss con tono cortante. Qué infantil. Sabes que no eres lo suficientemente inteligente para ganar, así que simplemente reducirás tus pérdidas y aniquilarás todo aquello que no quieras salvar. ¿Y tienes el descaro de llamarte mi líder? Patético. Los ojos de Ruby volvieron a la normalidad. Sus ojos, antes tempestuosos, ahora estaban llenos de incertidumbre y miedo. Oscilaba entre los gritos de Blake y la alegría serena y fría de Weiss. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Weiss, por favor, no hagas esto. Weiss ladeó la cabeza y se llevó un dedo a la barbilla, como si estuviera pensando. No. Los glifos volvieron a brillar. Blake gritó y sus antebrazos se quebraron con un crujido espantoso. Era una música más dulce que la que Weiss hubiera podido cantar ella misma. Ruby estrelló a Crescent Rose contra el suelo, apuntando directamente a Weiss con el cañón de su rifle de francotirador. Sacó una gran bala plateada de una bandolera que llevaba colgada del hombro y la cargó en su arma. Weiss. Gritó. Por favor, no me obligues a hacer esto. ¿Crees que debería intentar hacer que su cabeza explote como una uva? Se preguntó Weiss. La sangre al menos le daría un toque de color a este pueblo deprimente. Weiss. Rugió Ruby, con los ojos rojos mientras lloraba. Por favor. Weiss frunció el ceño.
¿Con quién crees que estás tratando? No soy un simple soldado que se deje intimidar, no. Peligro. Weiss parpadeó sorprendido. ¿Qué? Origen. El origen de Emilia. Weiss arqueó una ceja. ¿Qué demonios es una Emilia? Ruby disparó. El lodo dentro de Weiss, la voluntad de la reina, reaccionó por ella. El vínculo entre su poder y sus glifos se rompió, y los sigilos desaparecieron del cielo. Su cuerpo se movió para esquivar a Blake mientras este se desplomaba sin fuerzas. Aún así, no pudo moverse lo suficientemente rápido para esquivarlo por completo. La bala le rozó el costado, y no hizo nada. Toda esa preocupación por un disparo que apenas rozó su aura. Era extraño, pero reconfortante saber que la reina la quería tanto que no la arriesgaría contra lo que fuera que se suponía que era esa bala. Al parecer, Ruby también pensó que debería haber habido más. Aunque las lágrimas le corrían por el rostro, sus cejas se alzaron confundidas. Soltó a Crescent Rose y cayó sobre sus manos y rodillas, jadeando. Por supuesto, su incapacidad significaba que no podía evitar que Blake cayera. Blake, sin aura y apenas consciente, caía. Se rompería el cráneo contra el duro suelo. Igual que Pirra. Weiss sonrió ante la ironía. Desafortunadamente, una mancha de luz rubia impactó a Blake antes que el suelo. Sam voló por el aire y atrapó a la cazadora en sus brazos. Aterrizó bien y la observó con preocupación. El fauno gato tuvo el valor de mantenerse consciente y sonreírle. Su ridículo mono suspiró aliviado. A Weiss le hirvió la sangre. Ella empujó su espada hacia la pareja y el aguijón de la reina lancera la siguió poco después. Pero entonces, precisamente Nora lo interceptó, quien derribó la pinza del cielo y la estrelló contra el suelo con ese brutal martillo. La avispa Green retrocedió de dolor y desenfundó su arma. Se quedó flotando justo encima de Weiss, esperando órdenes. Poco después, Jaune y Ren también llegaron, y se acercaron a Ruby. Los 6 cazadores estaban golpeados, magullados y maltratados. Pero, salvo Ruby, todos la miraron con desafío. «Ríndete, Weiss», exigió Jaune. «Te superan en número». Weiss hizo pucheros. ¿Qué? ¿No hay ángel de nieve? Qué lástima, la verdad es que lo esperaba con ansias. Entonces, ella podía burlarse de él con eso, por supuesto, pero aún así, fue una oportunidad perdida. Bueno. Parece que te has convertido en algo parecido a un cazador, Ark, dijo Weiss con condescendencia, mientras miraba al otro lado del patio, viendo a Crow atender a un niño inconsciente que nunca había visto. Derrotar a mi hermano que la ve con tan poco daño es impresionante. Estoy segura de que tu madre estaría orgullosa de que tu engaño finalmente haya dado sus frutos. Jaune ardió ante sus palabras, pero su mirada no vaciló. Vaya, no está mal. No lo voy a repetir, Weiss. Ríndete. Por favor, podemos ayudarte. Weiss puso los ojos en blanco. Ark, Jaune, ¿por qué me rendiría? Soy más poderosa que nunca, mientras que ustedes, cretinos, están donde deben estar. Traidores. Falsedades. Mentirosos. Por si no se han dado cuenta, continuó. Aún no me han hecho ni un rasguño. Aunque parece que el grupo apenas se mantiene en pie. Podría enfrentarme a los 6 yo sola y aún así matarlos a golpes. Claro, el edificio al lado de Weiss explotó en una lluvia de astillas y ceniza. El sirviente de la chaqueta roja salió rodando, rebotando por el patio como una piedra que salta sobre un estanque. Rodó hasta detenerse justo delante de Ruby y los demás, respirando con dificultad y forcejeando sobre una rodilla. Un relámpago brilló en el cielo tormentoso y una sombra siniestra acechaba a través del humo. Weiss sonrió. Eso es tarea de otros. Lancer Alter emergió de la nube de polvo, con Gaeborg balanceándose alegremente frente a él. «Bien, arquero», le gritó al supuesto arquero. «No sé cómo mantienes esa defensa, sobre todo con todos esos agujeros, pero parece que sabes a dónde apunto antes que yo. Eres un orgullo para tu clase». «Oh», exclamó Weiss. «¿Significa eso que merece la pena enfrentarlo?» Lancer Alter arqueó una ceja como si acabara de recordar que ella estaba allí. En un abrir y cerrar de ojos, se unió a ella en el tejado. «¿Qué pasó con eso de no querer que alguien te robara la presa, mi señora?», preguntó. «No puedo descartar que los niños estuvieran involucrados en la explosión». Weiss se encogió de hombros. «Preferiría aplastarlos con mis propias manos, pero han demostrado ser tan astutos como recordaba. No podemos permitir que se nos escapen de las manos. Sería una afrenta para la reina». Kuchulain sonrió. «Bueno, no podemos permitirlo, ¿verdad?
Se giró hacia el grupo de cazadores, y el arquero se levantó lentamente para encararlo. Negó con la cabeza con pesar. Gracias por la batalla, arquero. Disfruté mucho de nuestro tiempo juntos. Lamentablemente, mi dama obtiene lo que desea. Ya me entiendes. Lanza perforante y devoradora de la carnicería. Gaeborg desató un resplandor demoníaco, aterrador y de belleza inigualable. Las púas que rodeaban el mango se agrandaron, extendiéndose como el monstruo marino del que estaba hecha la lanza, intentando regenerar su carne perdida. Y ansiaba cosechar el combustible para tal sanación. En carne y sangre. Una carnicería sin fin. Sin principio ni fin. Kuchulain saltó al cielo y su lanza emitió un miasma de sed de sangre pura y sin filtrar. Weiss se humedeció los labios anticipando la ira que se avecinaba. Aquí lo tienes. Rugió Kuchulain. Gaebolg. Ruby destinado. Archer estaba acostumbrado a situaciones difíciles. Diablos. Toda su vida había sido prácticamente un aprieto tras otro, metiéndose en uno tras otro para ayudar a la gente a salir de los suyos. En general, lo había superado. Pero otras veces, sus sueños eran demasiado grandes. A veces, simplemente no estaba a la altura. Apenas había logrado vencer al lancero Alter. Sabía a dónde apuntaría el lancero gracias a los huecos que había dejado intencionadamente en sus defensas, pero incluso con esa ventaja, simplemente no podía superar la enorme diferencia de poder entre ellos. La mitad del tiempo, Kuchulain se movía más rápido de lo que podía ver y golpeaba con la misma fuerza que Hércules. Había atravesado una docena de casas para cuando regresó al patio, maltrecho y arrodillado frente a Ruby y los demás. A juzgar por la rápida mirada que les dirigió al grupo, las cosas podrían haber sido peores. Crow vigilaba a Oscar, quien yacía en el suelo con ambas piernas rotas. Luchar justo después de realizar la teletransportación no era buena idea, pero probablemente no tenían muchas opciones. San sostenía en sus brazos a Blake, apenas consciente y gravemente herido. Jaune, Ren y Nora estaban maltrechos, pero se mantenían en pie. Ruby estaba en peligro. En un momento miraba desafiante al amo de Lancer Alter, al siguiente miraba con preocupación a Blake, y luego, lo peor de todo, se miraba las manos, con el horror grabado en sus ojos plateados. Archer gruñó. No podía soportarlo ahora. Kuchulain se había unido a su amo en el tejado con los Grimm, y podía adivinar lo que venía por el curso de su conversación. Normalmente, eliminaría al maestro antes de que su enemigo pudiera usar su noble fantasma. Pero cada vez que intentaba lanzar una espada hacia la chica de cabello blanco, sus brazos simplemente no se movían. Reconocía el impedimento, pero le confundía porque un sello de comando lo bloqueaba cuando el único que Ruby le había dado era simplemente para no hacerle daño a sus amigos. ¿Qué había gritado al principio de la batalla? ¿Weiss? Estaba bastante seguro de que ese nombre había surgido en sus conversaciones en alguna parte. Genial. Así que no pudo hacerle daño al maestro, y Lancer Alter ya estaba en el aire. Conocía bien a Gaebolg. Al lanzarlo, era un noble fantasma antiejército, comparable al Gungnir original. Normalmente, poseía una defensa lo suficientemente poderosa como para defenderse de una lanza de tal poder, aunque nunca la había probado contra la propia lanza carmesí. El problema era que todo en esta versión de Kuchulain se había amplificado. Era más fuerte, más resistente y, contra toda apariencia, más rápido que el guerrero al que se había enfrentado en vida. Según esa lógica, y la confirmación de su esfera de realidad, este ataque sería mucho más poderoso de lo que su escudo podía detener. Y si la explosión antiejército lo superaba, todos los de su bando serían aniquilados. Eso dejó una opción. Maestro. Le disparé. Le disparé con una bala Origin. ¿Por qué lo hice? ¿Qué clase de persona le dispara a su amiga con algo así? Maestro. No tenemos tiempo para esto. El ataque de Lancer Alter es más poderoso que cualquier defensa de mi arsenal. Si queremos sobrevivir, necesito tu ayuda. ¿Cómo puedo? Simplemente haz lo que te digo, Ruby destinado Gaebolg. Ruby se preparó mientras la lanza de color rojo sangre descendía como una estrella fugaz. Su voraz sed de sangre impregnaba el aire y teñía el cielo de un carmesí repugnante. No sabía qué creer. Weiss había torturado a Blake, casi hasta la muerte. El conflicto que sentía le impedía concentrarse lo suficiente como para usar sus ojos plateados, y no podía llegar a Blake, no se le ocurría nada más. Cargó una bala Origin y disparó. Aunque la bala no hubiera funcionado por alguna razón, aún así intentó usar un arma que el tío Crow le había advertido que no usara. Contra su mejor amiga.
¿Qué le pasaba? Si los demás no hubieran aparecido, no estaba segura de lo que habría sucedido. Pero ahora estaban en peligro. El noble fantasma de Lancer Alter los mataría a todos si los alcanzaba. Sus amigos morirían. Ella no podía permitir que eso sucediera. Por suerte, Archer tenía un plan. Apuntó con el brazo derecho y lo levantó hacia el cielo. Ruby levantó su brazo derecho, los sellos en el dorso de su mano brillaron de un rojo intenso. Arquero. Por mi sello de comando, Roayas. Sus palabras compartidas armonizaron en una melodía magnífica, sus voluntades se unieron en una sinfonía melodiosa. 7 capas familiares de energía rosa florecieron en el aire, la voluntad conceptual de defensa eterna. Los 7 anillos que cubren los cielos ardientes. Parecía como si esos mismos cielos se derrumbaran, cuando Gaebolk se desplomó como un cometa carmesí. El patio, ya en ruinas, quedó hecho trizas. Enormes trozos de adoquín salieron volando por el impacto. Ruby y sus amigas retrocedieron tambaleándose bajo la inmensa presión del viento. A pesar de todo, Archer se mantuvo firme. Incluso cuando su brazo derecho estalló en chorros de sangre, el suelo se tambaleó bajo su inamovible postura y los pétalos de su escudo se rompieron uno tras otro, el espíritu heroico no se quebró. Incluso cuando su escudo falló, el cielo que caía no pudo destruir al contraguardián. Ruby solo pudo mirarlo con asombro. Si aún tenía alguna duda sobre la lealtad de Archer, se desvaneció en ese instante. Finalmente, la lanza se estrelló contra la última capa de la IAS, y saltaron chispas al penetrar el último escudo. Ruby sintió que su aura abandonaba su cuerpo, invocada por Archer como combustible para su defensa final. El sirviente del arco rugió, con su voluntad desafiante e inquebrantable, firme e inquebrantable. Indomable ante la aniquilación. Su escudo no podía decir lo mismo. La última capa de Roaías explotó en una lluvia de fragmentos radiantes, incapaz de soportar la tensión de la insaciable sed de sangre de Gaebolk. Pero la lanza no llegó más lejos. Quizás había gastado su poder en romper la defensa definitiva contra los de su especie, quizás simplemente no le interesaba la batalla sin resistencia. Sea como fuere, la lanza puntiaguda no los alcanzó, sino que voló por los aires y regresó a la mano de Lancer Alter. Los ojos del lancero negro se abrieron de par en par, sorprendido. Luego, sonrió con avidez. Archer cayó de rodillas, con el brazo derecho doblado y roto. La sangre le corría por la cara y la palma de la mano. Su cuerpo se agitaba a pesar de no necesitar aire. Ruby se puso de pie con dificultad y se tambaleó hacia su sirviente. ¿Archer? Graznó, con la garganta inesperadamente seca y agotada. ¿Archer, estás bien? Incluso con la cabeza agacha, pudo verlo esbozar una sonrisa irónica. Disculpas, maestro. No pensé que tendría que recurrir a tanto poder para eso. Y ni siquiera funcionó. Y pensar que hay una lanza lo suficientemente fuerte como para penetrar el IAS. Ruby resopló, y lo absurdo de sus palabras provocó la enésima ronda de lágrimas ese día. Estamos vivos, ¿verdad? Diría que nos salvaste. Habría sido inútil sin el impulso de tu sello de comando, replicó Archer. Salvaste tanto como yo. Ruby negó con la cabeza con tristeza, y se le escapó una risa incrédula. ¿Y qué si lo apoyaba? Era su plan, ¿eh? ¿Quién iba a pensar que encontraría una respuesta aquí? ¿Maestro? Preguntó Archer, arqueando una ceja con preocupación. ¿Se encuentra bien? Ruby asintió. No te preocupes. Creo que tengo la respuesta a tu, Archer. ¡Cuidado! Archer giró la cabeza hacia el frente. Lancer Alter apareció ante él, con una sonrisa sedienta de sangre en su rostro y Gaebolk levantado en sus manos.